para llevar la información Bien, correspondiente. recién tenemos audio, teníamos un problema con el audio, ya estamos. Parece que... Sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Vamos a hablar hoy día de los titulares, de las últimas novedades en la previa del partido Milciades y también de los lugares turísticos en Andahuaylas. Así es, atención, hoy tendremos mucha información. Ya tenemos el árbitro del partido del domingo entre los Chancas y Universitario. También el comunicado que el día de hoy, cerca del mediodía, el club Los Chancas emitió a través de su página oficial sobre el vuelo cancelado el día de ayer. El equipo recién hoy va a arribar a Andahuaylas, debe estar ya entre Ayacucho y Andahuaylas. Un día que tuvo que esperar en Piura por problemas de Latam, no sabemos exactamente qué pasó. Esto no sucedió en ningún partido de todo el campeonato. Y precisamente en la última fecha se da esta situación que de alguna manera incomoda, hace que el equipo no trabaje con normalidad los pocos días que le queda hasta el domingo. Y en ese mismo comunicado, la dirigencia de los Chancas solicitaba la reprogramación de este partido. Siendo realistas y objetivos, eso va a ser muy complicado, difícil, porque a la misma hora se juegan partidos en simultáneo. Recordemos que Alianza jugará a la misma hora con Cusco Fútbol Club y en Arequipa Melgar jugará con Garcilaso. No se puede ya reprogramar ese partido, ya todo está organizado, mucha gente ya está viajando, los árbitros también están designados y ya también leeremos ese comunicado. En otras informaciones, también una noticia que nos parece importante compartir es sobre el equipo de Ayacucho Fútbol Club. El día de hoy se hizo público sobre un recurso de amparo que había presentado sobre el descenso que tuvo en aquel año 2022 en un partido extra frente a Unión Comercio que perdió cuando ese año debió descender el equipo de Sport Boys. Y con esta resolución, con esta digamos, acción de amparo, existe grandes probabilidades que el equipo de Ayacucho Fútbol Club juegue la Liga 1 el año 2025. Con si Ayacucho es incorporado, serían 9 partidos por fecha como este año. Así que también es una noticia importante. Sobre el tema del partido, también indicar que en horas del mediodía varios trabajadores y representantes, funcionarios del municipio provincial de Andahuaylas declararon en un medio local sobre las restricciones y también que la avenida Perú, desde Hugo Pese hasta... Eso lo vamos a contar más breve, adelante. solo como adelanto. Vamos a dar el detalle, pero ya hay autoridades que han estado indicando más o menos cómo va a ser el orden, la seguridad. También sobre el cerro, que también no se va a permitir... Sí, eso vamos a hablarlo más adelante. Vamos a aprovechar de saludar a los que nos escriben. Estamos en vivo por Facebook y YouTube. Recuerden que nos ayuda un montón, que compartan esta transmisión, que le den like a la transmisión, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que se suscriban a nuestro canal de Facebook y recuerden que también nos encuentran en TikTok y en Instagram como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Antes de continuar, queremos hacer un alto, saludar en forma especial el día de hoy. Está de cumpleaños mi hermanita Jenny Vargas Zamora, que está cumpliendo años. Un fuerte abrazo, los mejores deseos, que reciba las bendiciones de toda la familia. Ya hemos estado en tempranas horas. Un fuerte abrazo de parte de todos. Feliz cumpleaños a Jenny Vargas Zamora. Un feliz cumpleaños. Así vamos con los primeros Ever comentarios. Castro dice: saludos, doctor Milciades y André. ¿Qué se sabe el pronunciamiento para postergar el partido? Muy buen programa. En breve vamos a hablar de eso. ARG nos dice: ¿cómo está el clima en Andahuaylas ahora? ¿Ya empezaron las lluvias? ¿O ya llovió un poco? Una pequeña llovizna. Pero no que quiere fue decir breve. que haya iniciado la temporada de lluvias todavía. Harvey Temporada de Jackson. lluvias es, desde diciembre, enero, febrero. Saludos marzo. amigos, nos dice Harvey Jackson. A ver, Milciades, si me ayudas leyendo los comentarios. Acá tenemos de a Facebook. Maucay Yemil, dice: señores, próximo año rival es Ayacucho Fútbol Club, lo que comentábamos, en Liga 1. Tiene grandes probabilidades. La federación tiene que acatar esta resolución del Poder Judicial y seguramente en las próximas semanas se estará anunciando en forma oficial si es que es Ayacucho, que durante 2 años participó en la Liga 2. El año 2023 presentó un equipo de reserva. Ellos ya tenían casi asegurado su retorno a la Liga 1, pero al final no se dio. Y posiblemente para el año 2025 será un rival de los Chancas y será un clásico entre Guaris y Chancas el año 2025 si este equipo es aceptado en la Federación Peruana de Fútbol. Así es, Mauri Arévalo nos dice: contra todo y contra todos. Somos más de 40 conectados en YouTube y casi Facebook. 100 en Facebook. Así que les recordamos y les pedimos que nos ayuden compartiendo esta transmisión para llegar a más personas y para que podamos iniciar más pronto también con la información de fondo, Milciades. Así es, solo para recordarles en lo que es Copa Libertadores, hace algunos minutos terminó el partido en Uruguay, donde Peñarol
le ganó 3-1 al equipo de Botafogo, pero no le alcanzó. Le faltaron 3 goles. Recordemos que perdió 5-0 y era muy difícil que podía remontar ese marcador y quedó eliminado. Finalista será Botafogo frente al Atlético Minero, que el día de ayer eliminó a River. Un solo partido el día 30 en Argentina, en el Monumental, se conocerá el nuevo campeón de la Copa Libertadores. Mientras que en la Copa Sudamericana, hoy, partido que se jugó en Argentina, donde Lanús perdió de local frente a Corinthians. Corinthians le ganó 1-0 y clasifica a la final porque en el partido de ida empataron 2-2. Y mañana se jugará el otro partido entre el equipo Racing, que jugará frente al equipo de André Carrillo el día de mañana para completar al segundo finalista. Ya estaremos ya con lo que es los Chancas. Reiterar que el equipo está en pleno viaje, debe estar ya muy cerca, ojalá que ya llegue cuanto antes para poder descansar y trabajar mañana, jueves, viernes y sábado, solo 3 días para poder trabajar. El comunicado creo que ya podemos dar lectura para... Sí, antes vamos a aprovechar de leer unos comentarios. De YouTube. Daniel Roncal nos dice, Lanús se enfrentó a Cruzeiro también por la Copa Sudamericana. No, todavía no... Sí, Lanús jugó con Cruzeiro hoy día. Correcto. Lanús es con Cruzeiro. Habían empatado en la ida. Cruzeiro clasifica. Y en este partido de vuelta en Argentina, Lanús hizo todo lo posible. Venía perdiendo 1-0. Atacó, pero el partido terminó quedando 1-0 y clasifica a Cruzeiro. Lanús ha quedado eliminado de la Copa Sudamericana. Quedan luchando y dejando todo en la cancha hoy día Lanús. Correcto. Mañana juega Racing con Corinthians. Tuvimos un error que estamos corrigiendo gracias a nuestros seguidores. ARG nos dice finales de brasileños ambos torneos, es verdad. Brasil está falta todavía atropellando. Racing que podría dar la sorpresa podría ser mañana, milagro, ¿no? De local. Así es. Ahí Saúl dice la FPF quiere Centenario. Los de Universitario están desesperados, dice. Imagino que se refiere a todos los problemas que tuvo que enfrentar Chancas en el retorno de Piura. Y vamos a leer el comunicado, Milciades. ¿Lo tienes a la mano? ¿O quieres que yo te ayude leyendo? A ver, tú creo que pues tienes más... A ver, acá dice, el Club Deportivo Los Chancas 6C informa a los medios de comunicación, a la opinión pública y a nuestro querido pueblo andahuaylino que nuestro primer equipo y parte del comando técnico se vieron obligados a quedarse en el aeropuerto de la ciudad de Piura. Esto, ¿qué dice acá? Esto en descoordinación con la empresa Latam Perú, la cual es ajena a nuestra voluntad, afecta directamente a nuestro plantel porque impidió que retornen a Lima, dice, y abandone el vuelo hacia Ayacucho y posteriormente a Andahuaylas. Bueno, después explican todos los detalles, todo lo que pasó, varios jugadores que tuvieron que esperar, levantarse desde muy temprano en la mañana, pero en resumen lo que pide es que solicitan la reprogramación del partido de este domingo 3 de noviembre, felicidades. Así es, ha solicitado, pero eso creo que no va a tener efecto porque ya hemos explicado que a la misma hora se va a realizar partidos en simultáneo, que son 3 partidos. Alianza con Cusco Fútbol Club, Melgar con Garcilaso y Los Chancas con Universitario. A la misma hora iba a ser muy complicado que se pueda reprogramar los 3 partidos porque de acuerdo a las bases, la última fecha cuando hay equipos comprometidos, involucrados en el título, se juegan simultáneo. Así que solo habrá que esperar. Ojalá que los jugadores puedan llegar ya esta noche, descansar. Algunos no viajaron. No viajó, de acuerdo a la información que tenemos, Becerra, Manzaneda y Ledesma. No viajaron, ellos siguen entrenando acá en Andahuaylas y mañana deben estar ya trabajando todos. Y el profesor Bayoli también ha declarado en algunos medios a nivel nacional, indicando que pondrá el mejor 11. No van a jugar suplentes ni reservistas, jugará con lo mejor que tiene, porque es un partido importante y hay que respetar no solo al rival, sino también a la afición andahuaylina. Hoy estaremos comentando también las declaraciones desafortunadas de Alan Díez sobre Andahuaylas. Ya en breve estaremos también en el transcurso del programa dando nuestra opinión. Daniel Roncal nos dice, Latam quiere Centenario. Eso también era tema de la mañana, ¿no? Que Latam habría recibido mano negra, manipulación de los altos cargos universitarios para complicar el retorno de Chancas. Puede ser que sea verdad, puede ser que no, es imposible de probar. Lo que llama la atención es de que esto no pasó durante todo el año. El equipo viajó prácticamente 17 veces de visita y no tuvo este problema de postergación o de cancelación. Exactamente, no hay un comunicado de la TAN que diga el motivo de la cancelación del vuelo. Como la federación tiene convenios con la TAN, no puede reprogramarse en otra línea aérea y tuvo que esperarse, tuvo que entrenar en forma improvisada el día de ayer allá en Piura
y hoy viajar, y estuvieron en el aeropuerto no sé cuántas horas, desde las 5 de la mañana, y también en Lima esperando la conexión hacia Ayacucho, que tengo entendido que llegaron cerca a las 5, y partieron de Ayacucho posiblemente 5:30, 6 de la tarde, deben estar en pleno viaje, deben llegar cerca a las 12, para poder descansar y mañana, posiblemente en horas de la tarde, hacer los trabajos, y ya preparar el equipo para el día domingo, que será un partido súper importante donde muchísimas personas ya están planificando, algunos salen mañana jueves, algunos vienen vía aérea hasta Cusco, algunos hasta Ayacucho, se quedan un día y luego el viernes llegan a Andahuaylas. El sábado creo que ya debe estar casi el 80-90% de todos los hinchas de Universitario que quedarán ver el partido, y algunos llegarán en la madrugada del domingo, algunos que están cerca de Abancay, de Cusco, Ayacucho, para estar a la hora del partido, que va a estar en su lleno total. No hay entradas. ARG nos dice, a Comerciantes Unidos le pasó lo mismo cuando viajó a Arequipa. Se refiere a la reprogramación de vuelos. Se canceló el partido. Se canceló el partido, pero era por la premura también. En este caso, es verdad que los Chancas se ve muy perjudicado, pero no es una excusa o un argumento lo suficientemente fuerte como para reprogramar una fecha que implicaría mucho perjuicio para muchos hinchas que ya reservaron hotel, que ya compraron pasajes de avión, etcétera, y habría que reprogramar también los otros partidos. Sobre todo es por eso, porque es la última fecha, todos los partidos en simultáneo, y sería complicado reprogramar 3 partidos, y siendo domingo un día muy especial para el fútbol, ya que es un día de descanso, sería perjudicial también para los equipos que juegan de local. Así que esto creo que va a pasar solo como una incomodidad, como una protesta, para que se dé a conocer a nivel nacional. Ever González, está claro, la TAM quiere centenario. Juan Carlos Rojas, buenas noches, quería saber si venderán entradas para los niños, por favor. Esa información, no sé si tú tienes... No hay ninguna información, pero de acuerdo a lo que hemos estado viendo y por lo que ya tenemos en esto de las entradas bastante tiempo, al no ponerse a la venta en forma virtual para niños y al no existir ya entradas, ya prácticamente los niños no podrán ingresar, a no ser que tengan entradas con boleto de adulto. Esto es para los niños de 9 a 12 años, porque de acuerdo a lo que se hizo durante el año, mayores de 12 años ya pagaban entrada de adultos. De 8 a 12 años pagaban de tarifa niños, y menores de 8 era en forma gratuita, pero en este partido del domingo, niños menores de 8 años definitivamente no ingresarán por el tema de seguridad, por el tema de la expectativa y de la asistencia máxima. ¿Eso es lo que tú estás interpretando? Estoy deduciendo, no hay ninguna cosa oficial. Hemos preguntado, pero no dicen nada. Debió dar un comunicado la dirigencia No, de yo los no Chancas. creo que sea porque sean menores de 8 años no pueden entrar al estadio. Simplemente yo creo que es que se han agotado las entradas y ya no creo que el club quiera vender entradas más baratas para niños, ¿no? Si ya se acabaron todas las entradas para adultos, imagino que no va a haber entradas para niños. Por eso no va a haber entradas, menores de 8 años. Entonces los niños que quieran ir al estadio van a tener que pagar entrada de adultos. Eso es lo al final. que estoy indicando, porque no hay espacio. Y así los adultos han ocupado ya el espacio que es reducido del estadio, ya no hay opción a los niños. También las personas mayores han estado preguntando que en otros partidos tenían una tarifa especial, mayores, si no me equivoco, de 65 años, pero para esta oportunidad, por la importancia y por la cantidad de espectadores que habrá, no se han habilitado, no se han vendido este tipo de entradas. Algunos, vamos a leer unos comentarios. Texas AL nos dice, en Chancas no se venden como en la apertura. No se vendan como en la apertura, dice, aludiendo al 4-0 que sufrió Chancas en el Monumental. Marlon Correa, en la página web no figuraba entrada para niños, es verdad. Nunca apareció la opción. Ever Castro dice, el llorón de Ferrari de seguro pagó a la TAM que no haya vuelo. Todo esto influye en nuestro equipo, pero vamos Chancas. Omar Ramos dice, ¿qué se siente que los jugadores de Chancas necesiten incentivos para ganar? ¿Que no les pagan? No, Omar, o sea... Chancas de hecho es un equipo que no tiene deudas, ¿no? Tiene un manejo responsable de su economía. Chancas es un equipo que en ese aspecto está muy por encima de los equipos más grandes del Perú. No tiene una deuda con un fondo blanquiazul, no tiene una deuda con la SUNAT, no tiene una deuda con un Grenco, no tiene deuda con sus jugadores, con sus exjugadores, no tiene deuda con entrenadores, con sus proveedores. Es un equipo que está en ese aspecto mucho mejor que los equipos más grandes del Perú. Y esto entonces, Omar, ahí hay una pausa antes de hablar de los Chancas, si vamos a hablar de deudas, ¿no? Claro, del manejo responsable que tiene la familia Iñigo, que son empresarios hace muchísimos años, que tienen trabajo en empresas y lo manejan en forma empresarial, y eso es importante. Por eso el equipo tiene la solidez económica. Todos los jugadores están al día. Incluso si logran objetivos, tenían premios, y es posible de que los jugadores que han destacado este año, como es lógico, estarán renovando contratos después del domingo. La próxima semana y los próximos días ya se sabrá en qué situación quedan los jugadores para que ellos también ya puedan pasar el fin de año
con tranquilidad, y los que no serán considerados tendrán que buscar otras opciones en otros equipos o de repente también en la Liga 2 del próximo año. Jonathan Córdoba nos dice: saludos desde Australia, estimados. Soy de Arequipa, pero trabajé en Andahuaylas un corto tiempo. Bello lugar, un saludo para ti, Jonathan Córdoba. Más adelante vamos a abrir las líneas para que nos puedan llamar por línea o por WhatsApp, incluso del extranjero, y podamos hablar sobre el partido. Marlon Correa nos dice: es cierto que Chancas es un equipo serio, es verdad. Jean-Pierre BL, hola, buenas noches. Van a transmitir la previa de la final desde el sábado y domingo en su canal de YouTube. No creo que hagamos transmisiones en vivo, pero sí, vamos a hacer bastantes previas y vamos a subir todo el contenido a nuestro canal de, sobre todo, TikTok y Facebook, ¿no? TikTok, Facebook y YouTube. Vamos a subir entrevistas a los hinchas universitarios, entrevistas a los hinchas de Chancas, entrevistas... Si se puede, a los jugadores también. A los jugadores. Vamos a tratar de también conseguir entrevistas en el entrenamiento, por lo menos de Chancas. El sábado en la tarde parece que la U va a hacer un trabajo de soltura y, si nos permiten, haremos notas. Haremos notas, así que vayan a seguirnos en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Suscríbanse a nuestro canal. Vamos a hacer mucho contenido todo este fin de semana. ¿Qué más? En el tema del árbitro, ya salió los árbitros para ya se programaron los árbitros. Correcto. A ver si me ayudas leyendo unos comentarios mientras yo busco la imagen de la programación de los árbitros. Correcto, tenemos algunos comentarios en Facebook. Vamos con Juan Carlos Roldán Pineda. Según medios deportivos nacionales, ese comunicado de los Chancas no fue formal. Luis Guillén dice sobre los comentarios que dijo de los Chancas CIC. Es en relación a Alan Díez, que en breve vamos a comentar. Juan Carlos Rojas Vargas dice: buenas noches, quería saber si venderán entradas para los niños, ya hemos comentado. Ever González: está claro, Latán quiere Centenario. Yuri Anthony Hurtado dice: la información de los Chancas ya llegó. La información de los Chancas ya llegó, no se lo entiende. El equipo está viajando, debe estar ya muy cerca, está de Ayacucho hacia Andahuaylas. Vamos con Quispe Salazar Fidel: ¿dónde va a entrenar la U el sábado, por favor? No sabemos, pero por la cercanía, ya que ellos estarán hospedados en Talavera, posiblemente sea el Estadio Municipal de Talavera. Ellos posiblemente han solicitado el Estadio de los Chancas, pero el Estadio de los Chancas no se puede dar para el reconocimiento. Se está preparando, están trabajando todos los empleados del municipio que están a cargo del mantenimiento y digamos, que esté en buenas condiciones el estadio. Han estado haciendo el corte, están dejando en muy buenas condiciones, y el sábado posiblemente hagan otro corte y el pintado respectivo, que debe estar muy bien delimitado todas las líneas del terreno de juego para que el árbitro no tenga ningún problema y la televisión también pueda transmitir sin problemas de los lugares correspondientes. Así que va a ser prácticamente imposible que Universitario reconozca a los Chancas. Ningún equipo lo ha hecho. Además, cuando el equipo de los Chancas va a cualquier ciudad, tampoco le permiten. No va a ir a reconocer el Monumental o el Nacional, eso es imposible. Podría entrenar en otro escenario, en otro estadio, que posiblemente estamos especulando que sea en Talavera el día sábado, porque ellos llegarán el sábado en la mañana y en la tarde podrían hacer algún trabajo algo suave que el profesor, en este caso el preparador físico en coordinación con el entrenador, podrían disponer. A ver, tengo acá la imagen, pero no se ve nada, la verdad, que la han subido en una calidad muy mala. No sé si yo tengo la información, entonces vamos el dato de los árbitros miliciares para comentarlo brevemente con todos nuestros seguidores. Así. Voy a aprovechar de leer mientras buscas algunos comentarios en YouTube. ¿Qué nos dice por acá? ARH está en la página de la Federación, ok, ahora lo busco. Luis Enrique del Águila. Ya lo tengo. Amigos, ¿qué tal es la ruta de Cusco a Andahuaylas? Carretera asfaltada. Ya ayer comentamos, pero si le haces un pequeño resumen, de Cusco, carretera asfaltada, carretera señalizada, doble vía, no van a tener ningún problema, pero sí hay descensos, ascensos y zonas un poco complicadas que hay que venir con precaución. Si no conoces la ruta, lo mejor es venir despacio y no va a haber ningún problema para llegar, si es en auto, desde Cusco a Andahuaylas. Si va lento, unos 8 horas. Si conoce la ruta y un poquito más acelerado, 7. Dependiendo también de las paradas para tomar los alimentos respectivamente. Ya tenemos los árbitros. A ver si los... Vamos con la programación de los árbitros para esta última fecha. El día de mañana, recordemos que termina para Cienciano y Unión Comercio su participación en la Liga 1 temporada 2024. El árbitro de este partido será Jordi Espinosa. Cienciano Unión Comercio, que se jugará 5:30 de la tarde en Cusco. El viernes 1 de noviembre, un solo partido en el Estadio Unión de Tarma. ADT jugará a las 3 frente a Sport Boys. El árbitro designado para este partido es el señor Julio Quirós. Julio Quirós, correcto. Luego, para el sábado 2 de noviembre, donde se define la baja, estos partidos, 3 partidos serán al rojo vivo. UTC contra Huancayo. Yo creo que ese es el partido el más importante de los 3. Porque si Huancayo suma de a 3, listo. No, UTC.
Perdón, si UTC suma de 3 puntos, ya estaría salvado prácticamente. Sí, porque tiene buena diferencia de goles en comparación con Manus y con Vallejo. Y es muy difícil que Vallejo le gane a Grau. Y que le gane por muchos goles. Correcto. Va a ser muy complicado. El árbitro del partido entre UTC con Sport Huancayo, que será a las 3:15, es el señor Diego Aro. Diego Aro, árbitro principal UTC con Sport Huancayo. El otro compromiso el sábado 3:15 en Sullana, Atlético Grau frente a César Vallejo. El árbitro es el señor Joel Alarcón. Joel Alarcón será el árbitro entre Atlético Grau y Vallejo. Y el otro partido que se jugará en el Estadio Mansiche el día sábado 3:15 entre Carlos Amanucci frente a Alianza Atlético de Sullana. El árbitro será el señor Jesús Cartagena. Jesús Cartagena. Vamos al domingo. El domingo recordemos que a las 11 será el primer partido en Lima, donde en el Estadio Alberto Gallardo, Sporting Cristal a las 11 de la mañana jugará frente a Comerciantes Unidos. El árbitro será Víctor Cori. Víctor Cori designado para este compromiso. Vamos a los partidos en horas de la tarde en simultáneo, que son 3. 3 de la tarde en Arequipa, Melgar frente a Deportivo Garcilaso el domingo. El árbitro será Michael Espinosa. Michael Espinosa, árbitro. Michael Espinosa, ¿no? O Michael Espinosa también, que algunos lo pronuncian, se escribe Michael Espinosa. Luego a las 3 de la tarde en el estadio de Matute, Alianza frente a Cusco Fútbol Club. El árbitro programado para este partido es Fernando Legario. Y lo que nos interesa. No. ¿Estás seguro? Porque acá, mira... Fernando Legario, árbitro de Alianza Cusco Acá Fútbol. en Depor dice, los Chancas C y C recibirán Universitario de Deportes a las 3 p.m. con Mike Palomino como juez principal. Por eso, está bien. Fernando Legario es del partido de Alianza con Cusco. Ah, ok. Todavía no hemos Perdón, llegado a lo que mala mía. 3 de la tarde en el estadio de los Chancas con Universitario, el árbitro es Mike Palomino. Aquel, si no se acuerdan, el gordito, que medio frentón, que ya vino varias veces a Candahuaylas, también vino en la Liga 2, será el árbitro principal de este compromiso. Creo que es un árbitro que ha hecho una regular campaña este año, no ha tenido muchos errores, pero en un partido podría tener algunos errores, pero para eso también está el VAR, que en algunos casos va a tratar de corregir algún error o situación que no ha podido, de repente por la rapidez de las jugadas, ver. Siempre el VAR, cada vez que hay gol, cada vez que hay una falta o un posible penal, siempre se revisan y eso da cierta garantía a la hora del partido. Así que el árbitro será Mike Palomino. Listo. Vamos a aprovechar de leer unos comentarios en Facebook y YouTube. Y aparte quisiera agradecer a los que nos yapearon ayer. No pudimos ver las notificaciones. Hoy día sí las vamos a leer en vivo. Pero como saben, somos un programa pequeño. Ahí tienen el yape, el código QR de yape para que nos puedan yapear y nos puedan escribir también por ahí para leer sus comentarios quizás por yape. Y agradecer, felicidades a los que nos yapearon ayer, a ver si tienen sus nombres. Sí, lamentablemente no hemos podido captar los nombres, solo aparece la hora. Fueron 3 yapes, gracias a ellos, las bendiciones, que Dios los proteja y los bendiga a ellos y a su familia. Gracias, porque nosotros ya nos enteramos al día siguiente, porque ayer hemos salido casi hasta las 2:30, ya hoy en horas de la mañana revisando la cuenta de yape, vimos 3 aportes de nuestros 3 seguidores. Le agradecemos. Listo. De sobremanera. Ahora vamos a ir a ver un poco cómo es el estadio, vamos a repasar los lugares de acceso, cómo llegar al estadio. Es que me ayudes con la información que tienes. Antes a dar lectura, tenemos 2 comentarios de George Gómez Quispe, dice, buen programa, profesor Milciades, y a su hijo. Mijael Chipana Campo dice, felicitaciones, profesor. Juan Carlos Roldán Pineda dice, este juez de línea Coti Carrera es el que validó ese gol de Juan Pablo II contra Comerciantes. Ya se cocina el robo, señores. No hemos revisado los jueces de línea del partido, pero sí, este señor Coti Carrera ha sido el que validó un gol totalmente adelantado en el partido entre Comerciantes Fútbol Club y Juan Pablo II, que se jugó allá en Lambayeque, donde recordemos que en penales clasificó a la Liga 1 el equipo de Juan Pablo II. Vamos Tenemos una confirmación de Yape. Vamos a agradecer, vamos a revisar exactamente de quién se trata. Gracias por el aporte, el apoyo. Mientras tú de repente vas les voy mostrando. A ver, este acá es el Estadio Los Chancas de Andahuaylas. Para que tengan una idea, esta acá, donde tengo el mouse, es la Plaza de Armas de Andahuaylas, ¿no? Este es el Cerro Huayhuaca, donde dice Mirador, es por donde se llega a Andahuaylas del aeropuerto. Acá está la Plaza de Armas, y de la Plaza de Armas al estadio son más o menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuadras más o menos hasta el Estadio Los Chancas.
Y el Estadio de los Chancas tiene solamente 3 tribunas. Tiene la tribuna de Oriente, que es esta de acá, la más larga de la parte larga de la cancha, y la tribuna Occidente, que es bastante reducida, es una tribuna muy pequeña, y la tribuna Norte, que es la más alta. Que tiene 2 niveles. Tiene 2 niveles. La parte alta es la que tiene más capacidad, abajo son menos graderías, pero está cerca de la malla. A pesar de que este estadio tiene, digamos, está rodeado por 3 avenidas, solamente se ingresa por 2 avenidas. A la parte de Occidente y a la parte de Norte se ingresa por la Avenida Perú, que es esta de acá arriba, por la cuadra 5 de la Avenida Perú. Frente al Colegio Juan Espinosa Medrano. Frente al Colegio Juan Espinosa Medrano y a una cuadra de la mansión Casa Hotel Andahuaylas. Y para ingresar a Oriente se utiliza el Jirón Pampachiri, que es este que está acá al costado. Entonces... Donde entra también la prensa. Entra también la prensa. Ahora, acá abajo, detrás de lo que sería la tribuna sur, que por el momento no existe, está la Avenida del Ejército, ¿no? Así es. La Avenida del Ejército y el río Chumbao. Entonces, ya Milciades, tú con la información que tienes, vamos a empezar a explicar cómo se está planificando el acceso al estadio para el domingo y cuando tenemos un yape, ¿no? Agradecer a nuestro amigo Salvador Quintana Fernández, quien nos ha yapeado. Gracias por ese aporte, Salvador. Ya estaremos esperándote cuando tengas tiempo para venir a Andahuaylas de repente para las fiestas de fin de año y poder compartir hace muchísimos años. Somos amigos con Salvador Quintana, quien también nos apoya en información deportiva. Gracias, Salvador, por este yape para Frecuencia Deportiva. Ahora sí vamos a lo... Acá ARG pregunta, ¿ahí entran 10.000 personas? No entran 10.000. Entran un poco menos de 10.000. Unos 9.000, 9.500, pero contando con niños podrían ingresar 10.000, pero ya en forma, digamos, apretada. Algunos de repente parados en la parte donde hay, en la tribuna norte hay una parte donde es como un pasadizo antes del segundo piso donde pueden ir muchas personas paradas. Y también hacia el sector de occidente hay un sector que no tiene tribunas entre norte y occidente, que es como 50 metros, que alguna vez se hizo como unas graderías en el terreno, claro, como unos andenes. Para que tengan acá una referencia de lo que es el Estadio de los Chancas, esta es la tribuna norte, una foto tomada desde a ras de cancha. Es una tribuna en la que ¿cuánta gente calculas que debe ingresar Milciades? Ahí se calcula más o menos son como 3.000. De acuerdo, cuando se construyó se dijo que tenía 3.000 hasta 3.500 en los 2 niveles. Como vemos, la parte alta es la que tiene mayor capacidad. La parte baja hay un espacio que no se puede ingresar, pero la parte de abajo es el que se llena último, porque está detrás del arco, detrás de la malla, y no se ve muy bien, sobre todo el otro arco, que es el arco sur. Sí, la desventaja de la parte baja de la tribuna es que tiene malla, ¿no? Entonces los que van temprano normalmente corren por los sitios del segundo nivel de la tribuna norte, y conforme se va llenando la policía al segundo nivel y solamente te queda acomodarte en el primer nivel. Entonces esa es la tribuna norte, es la tribuna donde seguramente van a haber más hinchas de Universitario. ¿Por qué? Porque históricamente Universitario y la barra principal de Universitario es la trinchera norte, ¿no? A pesar de que en la página de Passline decía que la tribuna norte era para la hinchada local, pero en la después práctica, de casi 2 horas. Claro, en la práctica, esa tribuna va a estar, yo creo que en su mayoría, con hinchas de Universitario. Además hay que recordar que en esa tribuna norte hay una malla de separación de metal, que más o menos es un tercio, o un poquito menos, un 25%, de la tribuna norte pegado hacia occidente, donde desde que jugó la Liga 2 el equipo de los Chancas cuando era Santa Rosa con Cinciano se habilitó porque la federación exigió que la barra visitante debía estar separada para que no haya ningún problema de estar junto a la barra local, por decir. Así que eso también hay que indicar. Ahora, que va a haber el club ha indicado que la tribuna de Oriente va a estar enteramente para la hinchada de Universitario, que es la tribuna de visita, pero también hay muchos hinchas de Chancas que han comprado la entrada de Oriente, ¿no? Esta tribuna está separada de norte, toda esta parte de acá está enrejada, entonces tiene su propia puerta independiente. Y los jugadores salen normalmente de los camerinos que están acá abajo. Están en el Coliseo. ¿No? En lo que sería el Coliseo. Chanca, ahí están los camerinos que se han ambientado y están en buenas condiciones. Eso han reconocido todos los jugadores y cuerpo técnico de los equipos visitantes. Así es, los equipos que han venido hasta el momento han sido claros de que este estadio está mucho mejor que varios de la Liga 1. Mucho mejor, con instalaciones nuevas, sobre todo en los camerinos, con agua caliente, con duchas, con camerinos para cada jugador. Y la cancha también está en buenas condiciones, solo que cuando viene la transmisión del sector occidente se ve con algunos matices de verde, y eso parece que es un problema ya del tipo de gras. Algunos estaban sugiriendo que eso se podría de repente pintar de verde para que se vea verde, porque está en buenas condiciones y se ha estado trabajando estos días para que el domingo esté inmejorable, para que no haya ninguna queja, porque en Lima
ahora sí, si tocamos, o después de esto, el caso de primero, Landis. Vamos en orden. Está bien. Vamos en orden. Primero vamos a anunciar brevemente que nuestro auspiciador, la Mansión Casa Hotel Andahuaylas, está ofreciendo un pack para 2 personas, ¿no? Incluye 2 noches de hospedaje en una habitación matrimonial en la Mansión Casa Hotel, incluye 2 entradas de Occidente y alimentación, desayuno, almuerzo y cena de todos estos días. Así es que si desean contratar este paquete o compartirlo con algún amigo que no ha comprado entrada ni tiene hospedaje, o sea, no tiene nada, pueden comunicarse al WhatsApp de la Mansión Casa Hotel al 983-668864. Repito, 983-668864. Ahora, vamos a aprovechar de leer algunos comentarios y abrir las líneas, Milciades. Y también comentar algo sobre el municipio, qué decisión está tomando sobre precisamente la Avenida del Ejército. Ya, entonces voy a volver a poner el plano, el mapa del estadio, claro, para que más o menos se ubiquen. Normalmente funcionan estas 2 vías, que es la Avenida Perú, que es la avenida, digamos, la avenida central, troncal de Andahuaylas, y está la Avenida del Ejército, que es la vía nacional, que es la carretera que viene pues desde Ayacucho y va hasta Cusco, ¿no? Entonces son 2 vías. La del Ejército, que está por detrás de la Tribuna Sur, y la de la Avenida Perú, que está por detrás de la Tribuna Norte. ¿Cómo se va a organizar el acceso al Estadio Milciades? El día de hoy, en un medio local cerca del mediodía, hubo representantes del municipio que dieron a conocer qué decisiones están tomando para que pueda haber, digamos, circulación de vehículos hacia San Jerónimo y con Andahuaylas. Han tomado la decisión de que la Avenida Perú, en horas de la mañana, no sabemos desde qué hora, no va a haber circulación de vehículos motorizados desde el Jirón Hugo Pese, que es a la altura del hospital donde está el semáforo, hasta el pasaje 1 de Mayo, que es el que da inicio al Colegio Belén de Ciudad Pardo. Muy cerca de la mansión, a 50-30 metros, desde esa calle del pasaje 1 de Mayo, que es donde está el Colegio Belén de Ciudad Pardo, para arriba va a haber circulación normal, pero hasta Hugo Pese no va a haber carros. De tal forma, para ir de Andahuaylas a San Jerónimo, la única vía va a ser la Avenida del Ejército. Ese día, recordemos que se realiza la feria dominical y el municipio ha decidido que la vía desde la Avenida Martinelli, Puente Colonial, muchos lo conocen como el Pisonay, hasta el Puente Nuevo, que está a la altura también del Belén de Ciudad Pardo, a la altura del pasaje 1 de Mayo, los feriantes no podrán utilizar las aceras ni la pista. Pueden hacer sus actividades en las losas que tiene ya preparada el municipio, pero la vía tiene que estar libre para que los vehículos puedan circular hacia San Jerónimo, porque no se puede bloquear totalmente esa vía. Vamos a graficar un poco lo que nos estás contando. A ver si puedes explicar. Claro, este acá es el río Chumbau, ¿correcto? Acá donde se ve mi mouse es el río Chumbau. El Puente Colonial está un poquito por la Avenida Martinelli. Claro, toda esta parte de acá, normalmente los domingos se cierra completamente el tráfico de vehículos. No pasa ningún auto, ninguna mototaxi, ningún camión, nada. ¿Por qué? Porque todo esto se llena de stands, de carpas, de gente que vende comida, de todo, productos textiles, ganadería, ropa, etcétera, ¿no? Entonces, eso en este domingo no va a pasar. La vía va a continuar estando habilitada desde esta avenida, que es la Avenida Martinelli, que llega al Puente Colonial, y desde acá son 1, 2, 3, Mariano Melgar, luego 3, está Hugo Pese, 4, 5, 6 cuadras más o menos hasta la calle del Colegio Belén. Entonces toda esta vía va a seguir, se va a seguir utilizando para que los carros que vengan, digamos, de Talaveras bajen hasta el río y puedan continuar hacia San Jerónimo, ¿no? ¿Por qué? Porque toda esta parte de la Avenida Perú, imagino que acá desde Hugo Pese y desde esta esquina, hasta 1 de Mayo, va a estar cerrada. Solamente va a ser de uso peatonal, uso exclusivamente peatonal. Todo el Jirón Pampachiri también uso peatonal, porque va a haber mucha gente en la calle viviendo la fiesta, haciendo la previa, mucho comercio también, vendiendo camisetas, vendiendo comida, entonces, bebidas, etcétera. Para que estén prevenidos, los que no van a ir al estadio, tienen familiares y quieren circular, pueden usar la vía del Ejército, que va a continuar estando abierta, y todo esto va a ser peatonal. Recordemos que la avenida Los Chancas, que está acá arriba, está totalmente bloqueada por el deslizamiento que hubo en septiembre. Entonces la única forma de cruzar Andahuaylas va a ser por la avenida del Ejército, que está a la altura del río. Y recomendamos a las personas que tienen su vehículo, su carro, no utilizar ese día para venir al estadio. No tiene sentido porque no va a haber dónde estacionar. Y además estar toda la tarde o todo el día en el sol se daña el carro. Sería mejor venir a pie o de repente en los colectivos hasta un sector, hasta UPS por lo menos, o en mototaxis. Y los de San Jerónimo, venir a pie. Relativamente el estadio está más cerca de San Jerónimo que de Talavera, para que no tengan ningún problema, y eso va a ser muy importante. Otro tema relacionado también a lo del partido
Estos señores del municipio han indicado reiteradas veces que detrás del Colegio Juan Espinosa Medrano, el cerro, donde está el barrio de Sol de Oro, no se va a permitir el ingreso de personas. ¿Por qué? Porque hay un peligro latente de que por la cantidad de personas que podían ir al cerro, como antes del derrumbe iban muchas personas, podría deslizarse y podría haber heridos, incluso podría haber problemas de fallecidos. No se va a permitir, parece que va a venir muchos policías desde Abancay, también los miembros de Serenazgo, tanto de San Jerónimo como de Talavera, estarán apoyando para poder controlar en ese sector. Los que viven en esa parte sí van a tener acceso, pero no otras personas. Eso no sabemos cómo se va a organizar para evitar, sobre todo cerca al derrumbe, donde incluso hay 3 casas ya inhabitadas por el tema del deslizamiento, y eso podría ser peligroso y se quiere prevenir para cualquier situación. Eduardo González nos dice, no cortan el agua, ¿no? Porque en Sullana pasa seguido. No, acá tenemos bastante agua. Y el estadio tiene agua. Los jugadores, si quieren, se duchan. También tiene agua caliente también. Los árbitros también tienen agua caliente, tienen ducha debajo de la tribuna de Occidente. También eso se instaló y se preparó, se acondicionó para esta Liga 1, porque anteriormente no tenía. Solo tenía los camerinos para que se cambien, pero no había ducha. Ahora ya tenemos. Y eso creo que se ha mejorado con el apoyo del municipio. Así es, vamos a abrir las líneas para que nos puedan llamar los que quieran hablar con nosotros al 935-577-208, y tenemos una llamada, Mercedes. A ver, es la primera llamada, vamos a dar la bienvenida. Aló, buenas noches. Me parece que... A ver, aló, buenas noches, ¿nos escuchas? Aló. Buenos ¿Qué tal? días. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Ahora sí me escucha? Sí, tu nombre y de dónde nos llamas. Hola, soy Rey. Le llamo de Chorrillos. Cuéntanos, Remy. Mira, yo llamo con la consulta de cómo llegar primero a bus de forma económica a Andahuaylas, partiendo desde Lima el sábado en la tarde. No sé si ustedes tengan algún conocimiento o cómo tendría que hacer. Yo trabajo a la mañana, la tarde es mi única oportunidad para salir. Lo que tiene que hacer lo más urgente a ver, es... antes de eso, contarte brevemente que en este mismo canal de YouTube puedes ver la transmisión de ayer en la noche, donde hablamos todo el programa de cómo llegar a Andahuaylas por distintos medios. Ahora te vamos a dar una respuesta en resumen, pero si quieres más detalle puedes ver la transmisión del programa de ayer. Lo primero que tienes que hacer es sacar tu pasaje en las empresas de transporte, que son varias empresas. Casi todos están en La Victoria. Hay uno que es Palomino, que está en Arriola, cerca de Canadá. Pero tenemos información que no habría ya muchos asientos. Si no consigues directamente desde Lima hasta Andahuaylas el bus que sale en horas de la tarde a partir de las 3, hay otra opción que puedas viajar desde Lima hasta Ayacucho, que hay muchos buses también en los terminales. Las empresas grandes, SIVA y otras, tienen salidas a Ayacucho en horas de la noche. Amaneces en Ayacucho, inmediatamente tendrías que venirte a Andahuaylas para poder llegar aproximadamente en 4 horas y media en los taxis, que son taxis colectivos que llevan 4 pasajeros. No, pero él dice que sale sábado en la noche. Por eso sábado en la noche llega a Ayacucho en la madrugada del domingo y puede llegar al partido. Porque si viene directamente desde Lima, también los buses llegan cerca de las 10. El bus ¿10 de la mañana? Claro, el bus que viene de Lima, que sale de Lima. Por eso, si viaja viene... toda la noche y llega... O sea, hay que explicarle en orden para no confundirlo, ¿no? A ver. Desde Lima, pues, a Andahuaylas. Sale más o menos 5:30 de la tarde y llegan a Andahuaylas 10 de la mañana. Esa es la opción 1. Si es que consigues pasajes... Creería que la opción de ir de Lima a Andahuaylas directo es un poco lejana, porque ya he preguntado al consultador y más que nada me consulta porque se han agotado bastante y los precios últimos que quedan los están dejando $300, $400, porque es un monte irrisorio lo que podría pagar. El pasaje normalmente ha estado 100, 120, hasta 130, pero por este tema de la cantidad de pasajeros creo que han subido hasta 150, claro, 180. Entonces, pero la si otra opción sería hasta Ayacucho. Como dice, es irte hasta Ayacucho primero. No sé a qué hora llegan los buses a Ayacucho. Amanecen 6 de la mañana, 5 de la mañana los buses, porque de Lima a Ayacucho más o menos son 8 a 9 horas de viaje en bus. Y de Ayacucho ya tomar tu auto, que son autos colectivos que vienen, se llenan los 4 pasajeros y salen inmediatamente. También hay los minivans, pero eso demora un poco más. Sería mejor venirte en un auto para llegar a tiempo a la hora. Ahora, otra opción un poco más arriesgada es que te bajes con cualquier Soyuz hasta San Clemente, y de San Clemente hay autos que vienen a Ayacucho. ¿no? Pero eso es un poquito complicado si es en horas de la noche. Claro, entonces si tú puedes salir, no sé a qué hora sales de la chamba.
Yo solo, por ejemplo, a la una encuentro en Miraflores, al terminal más cercano sería ¿A Tocongo tendrías que irte? ¿A O Tocongo? sea, te podrías ir a México igual, En Atocongo. tomar un Soyuz a México. hasta San Clemente. De hecho, es neutral la ubicación de mi trabajo. Claro, entonces San Clemente, después Pisco. Bajas por la Panamericana Sur Kilómetro hasta San Clemente. 216. Kilómetro 216 De la Panamericana Sur. Panamericana Sur. Y de San Clemente hay autos que van a Ayacucho. Sí, podría, si sale de Lima a las 2, 3 de la tarde, podría estar más o menos a las 6. A esa hora sí, normal. Y Te y escucho. ese camino que ustedes me indican, ¿cuánto demora? ¿De dónde a dónde? ¿De Lima? Exactamente. Usted me dicen de la Panamericana que baja en San Clemente. Ese camino de tomar San Clemente y un auto hacia Ayacucho. Más o demora. menos son 5 a Ya, 6 horas. 5 a 6 horas en auto. Son más o menos De San 3. Clemente a Ayacucho. De San Clemente a Ayacucho son 330 kilómetros. Carretera asfaltada, vía Libertadores. Doble vía señalizada. Oh, vale. De Ayacucho ya es un poco más fácil. Hay muchos carros y estamos ya 4 horas más o menos. Son 250 kilómetros de Ayacucho a Andahuaylas. Vi parte de su director, de hecho, vengo porque ustedes indicaron que iban a hacer directo. Indicaron que iba a hacer cola era bastante temprano y que había un riesgo de que no fuera. Yo compré mi entrada. Si en Sí, caso eso es lo que recomendábamos ayer. No, lo que pasa es de que cuando las personas que tienen sus entradas quieren lo más temprano ingresar para ubicarse en la parte más alta de las tribunas. Y poco a poco se va llenando y los últimos en llegar ya se van en la parte baja, donde ya no se ve tan bien porque la malla olímpica de alguna forma no permite ver con claridad el partido. Pero de que puedas ingresar creo que no va a haber ningún problema porque ya han medido exactamente la capacidad del aforo No, y siempre sobra un margen. No, ahí sí yo discrepo completamente. A ver, Estoy 100% seguro que mucha gente con entrada se va a quedar fuera del estadio. ¿Por qué? Porque como pasen absolutamente todos los partidos de esta magnitud, si el estadio ya tiene una capacidad en la que la policía considera que ya es un riesgo que sigan entrando personas, simplemente cierran las puertas y no hay nada que puedes hacer. Pasa en los conciertos, pasa en los partidos de esta magnitud. Entonces, por eso es que yo te recomendaría que trates de llegar lo más temprano posible a Andahuaylas, ¿no? Que puedas estar haciendo tu cola a más tardar al mediodía. En otros partidos también hay que indicar de que la tribuna occidente, que es la más pequeña, se llenó con las personas que tenían sus entradas y algunos quedaron con el boleto en mano y ya no les permitía ingresar, pero ingresaron a otra tribuna, a Oriente. No sabemos si en esta oportunidad también se podrá aplicar eso porque si las personas se quedan sin entrada va a haber un problema. Va a haber protestas y no sabemos qué va a pasar con la policía, podría haber enfrentamientos. Lo correcto sería que todos los que tienen entrada ingresen. Pero esa es una utopía, pues. Pero, eso no va a pasar. Pero si la directiva de los Chancas ha tomado la precaución y siempre hay un margen de 10% es que no solamente menos, pasa eso, sino que también mucha gente roba QRs porque hay gente que comete el error de compartir por el WhatsApp, etcétera, y hay gente que ingresa más temprano con la entrada de otra persona y hay personas que no pueden entrar ya. si su QR ya ha sido utilizado, lamentablemente ya no puede entrar. Así vaya temprano si es que haya utilizado. Pero lo más recomendable en conclusión es cuanto más antes. En tal caso, ¿cuál de las sería la más rápida, no? Que en esos casos la velocidad sería No, lo más la más segura es que pagues el pasaje, así cueste 300 soles, 400 soles. No, si no está en su De presupuesto. Andahuaylas a Ayacucho. Esa es la forma más segura. De Lima a Andahuaylas. Y si no, Lima y Ayacucho. Lima y Ayacucho no creo que esté muy caro. Ahora, la opción más de arriesgada, Ayacucho, pero Andahuaylas. que vas a poder llegar temprano, es la que te decía, bajar en Soyuz hasta San Clemente. Acá como te muestro en el mapa. Y en San Clemente, que es una ciudad muy pequeñita, un pueblo pequeño, es fácil, con mototaxi vas al terminal de autos Ayacucho. O pregunta por la comisaría. La Ajá. comisaría de San Clemente, de ahí está De partiendo ahí a Ayacucho la- serán unas 5 horas más o menos. Más o menos 5 horas. 5 horas, 5 6 horas. horas. Y de Ayacucho a Andahuaylas son en auto 4 horas, ¿no? Entonces, Entonces, de Clemente a Ayacucho 5 horas, de Ayacucho a Andahuaylas 4 horas. 4 horas. Y Más- más San Clemente, ¿cuánto ¿en sería? Soyuz cuánto puede ser? Del el pasaje a Ica no tengo entendido cuánto debe estar, unos 30, 40 soles. ¿cuánto tiempo desde Lima hasta San Clemente? Más o menos son 2 horas y media. En auto. En bus debe ser 3 horas. En bus debe ser 3 2 horas horas. porque 3 a horas. Ica son casi 4 horas, entonces está casi a 1 hora. Claro, lo ideal sería que salgas temprano de la chamba, almuerzas, para que llegues alrededor de las 5 de la tarde a San Clemente, ¿no? Y la otra opción es si que vas a llegar un poco tarde, de repente algún amigo, porque hay muchos hinchas de Universitario que están viajando de Lima, que estando ya en Andahuaylas, de repente el día sábado en horas de la noche, el domingo pueda guardarte la cola. Ya contactar, También. de repente hay grupos, entonces te podía reservar el sitio y ya tú podías llegar directamente ya para ingresar. Es otra opción que podías conseguir algún amigo. Oh, vale.
Vale, muchas gracias por la información. Ya estoy con las dudas despejadas. Perfecto, Ya- te ya esperamos. mi decisión, Mucha ¿no? suerte. Ir por consulta. Gracias. Buenas noches, gracias. Bien, hemos conversado con un hincha universitario que va a venir con lo justo de tiempo. Va a salir sábado después de almuerzo de Trabaja Lima mediodía el sábado. y va a tratar de llegar al partido. Las líneas están abiertas para que nos puedan llamar si quieren seguir conversando el tema y en breves vamos a hablar de los lugares turísticos en Andahuaylas. Bien, vamos con algunos comentarios de Facebook. Dice acá Fernando Arturo Acuña Damiano. Felicitaciones, Milciades. Gracias, Fernando. El Limachi Alhuay dice, profesor Milciades, buenas noches. Y André, para nada hay entradas, por favor quisiera saber. Lamentablemente las entradas están agotadas. La única opción es en la reventa. Hay muchas personas que tienen, pero todavía no dan a conocer los costos. Parece que están esperando. Más o menos el precio Digamos para Norte, de Norte, que estaba 150. que originalmente estaba a 150 soles, la están vendiendo a 300, 400 soles. La tribuna de Oriente, que Estaba a estaba 200. originalmente a 200 soles, la están vendiendo a 500 soles aproximadamente. Y la tribuna de Occidente, que originalmente estaba a 250, están ofertándolas a 700 y hasta 900 soles. Eso es más o menos lo que se dice a través de las redes, pero habrá que esperar si las personas pagan, porque esto es oferta y demanda. Si las personas están de acuerdo con ese precio, seguramente comprarán, y si no, el que tiene la entrada empezará a bajar hasta que llegue a un punto que estén de acuerdo ambas partes. Vamos con otros comentarios. Rommel Casa dice, buenas noches, ¿va a haber pantalla gigante en la Plaza de Armas? Sí, esto se ha confirmado también por los señores del municipio. Se va a instalar la pantalla gigante en la plaza y también indican que el municipio de Talavera y de San Jerónimo también estarían haciendo lo mismo. Así que en los 3 distritos habría pantalla gigante. Richard Quispe Rincón dice, Milciades, buenas noches. Ya no hay pasajes para Andahuaylas, se elevó el costo de pasajes a 150 soles para el día sábado. Rommel Casa también dice, sería importante instalar pantalla gigante para descongestionar todo el alrededor del estadio. Sí, también estamos informando. Jarmila Medina dice, lo otro que puede hacer es tomar carro hasta Puquio. De Puquio puede tomar carros a Andahuaylas. No sé si habrá tantos carros, sería cuestión de preguntar. Carmila, a ver si nos llamas y nos puedes contar tú, si conoces esa ruta, cómo ir No sé, hay en carros auto hasta desde Puquio y Puquio cómo hasta tomar luego el carro de Puquio a Andahuaylas. Rommel Casa también dice, podía viajar de Lima a Nazca, Nazca Puquio y Puquio a Andahuaylas. También hay autos directos de Nazca a Andahuaylas. También es una opción, Nazca a Andahuaylas. Acá dice Altamirano Gutiérrez, si salen de Lima el sábado 5:30 en la tarde, llegarían tipo 11 de la mañana a Andahuaylas. Fabricio Ríos Quispe dice, linda noche, profe, ya en unas horas viajamos rumbo a Andahuaylas. Desde Tumbes, imagínense, desde Tumbes 15 personas estamos vendiendo tan solo por ver a Michancas. Son andahuaylinos, vienen desde Tumbes. John Ramírez dice también por Nazca, aunque un poco lejos. Saúl Llantoy, profe, felicitaciones, ya se le extrañaba, domingo ganamos desde Lima. Edson Javier Ludeña dice, buenas noches, frecuencia deportiva de tiempo, saludos, gracias. Y por último, Percy Mendoza Cordero, a quien lo conocemos, ha sido dirigente del equipo Cola Real. El año 2000 estuvo muy cerca de llegar a la finalísima y estar en el fútbol profesional. Un fuerte abrazo para Percy Mendoza Cordero, que nos dice, saludos Milciades desde Guatemala. Él trabaja por allá, desde Guatemala, y ya me imagino cómo está el calor futbolístico en Andahuaylas. Así es, tenemos la suerte de vivir esto de la Liga 1 y sobre todo el domingo, gran expectativa de este partido final del torneo clausura final de la temporada 2024, donde en el terreno de juego veremos quién logra el triunfo, el empate o quién clasifica o se forzará un playoff en los próximos días. Gracias y un fuerte abrazo para Percy Mendoza Cordero, el ingeniero que estuvo trabajando en Cola Real en Andahuaylas en aquellos años y fue presidente del equipo Cola Real. Así es, somos más de 150 conectados en Facebook y más de 140 en YouTube. Solamente tenemos 42 likes en YouTube. Denle like, ayúdenos a llegar a más gente, a más hinchas de Chancas, hinchas de Universitario. Compartan esta transmisión, porque en breve vamos a hablar de los destinos turísticos en Andahuaylas. Manuel Arevalo nos dice, felizmente conseguía 90 soles bus Lima Andahuaylas el día viernes en la tarde. Nos vemos allá y dale dice CHK. Hola, buenas noches. La verdad creo que 5.000 personas que viajan me parecen pocos a comparación de lo que escucho y leo. Si vienen 5.000, creo que van a estar más o menos el 60% de la capacidad del estadio. Se calcula que está entre 9.000 y 9.500. Seguramente después del partido, la dirigencia va a dar la información exacta de la asistencia. ¿Tenemos una llamada más? Vamos a ver si tenemos una llamada. Adelante. Aló, buenas noches. ¿Nos escucha? Hola, sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre y de dónde Hola. nos llamas?
Milcia, buenas noches. Yarmila estaba comentando ahí en las redes sociales. Y bueno, como Andrea pidió que llame para comentar un A ver, poco. cuéntanos, Yarmila, ¿cuál es la ruta por De Puquio. Puquio? La otra alternativa que pueden hacer es tomar también buses que van hacia la ciudad de Cusco y que les dejen en la ciudad de Puquio. De Puquio salen autos, no sé de los de las empresas, pero sí hay tipos de autos también que hacen la ruta Puquio-Andahuaylas. Más o menos se demora 5 horas. Quizás los que tengan amigos y también, o sea, ya tienen dificultades ir por los libertadores de Ayacucho, podrían contar, hay autos que estén del Puente Colón que van hacia Puquio, ahí están las empresas, pero no recuerdo, en Puquio, en la misma están los autos en Andahuaylas, para Coracora. ¿Hasta qué hora habrá autos de Puquio a Andahuaylas? ¿Tienes alguna información? Porque tienen, creo, algunos horarios. Sí, probablemente hasta las 6, 7, 8, pero si iguasen tal vez los números o empresas, quizás podría decirles que les espere. Sí, a ver, voy a devolverte la llamada a Yarmila, dame unos minutos. Se está mientras entrecortando. Milcia después ayudarnos leyendo algunos comentarios. Bien, vamos con Froilán Vázquez, dice, excelente programa con la información. Milcia y André, felicitaciones. Gracias a Froilán. Juan Carlos Roldán Pineda dice, es verdad que tapará Ferreira por su despedida, debe seguir tapando Sotello que está en ritmo. Ferreira no va a tapar, hemos conversado con él tiene un problema en los meniscos y él se va a operar después de retirarse, es decir, después del último partido. Precisamente por eso no ha tapado en los últimos compromisos. Aló, buenas noches. Se lesionó en el partido frente a Huancayo. Aló, buenas noches. ¿Tu nombre y de dónde nos llamas? Sí, profesor, buenas noches. Se le llama de acá de Andahuaylas, Henry Guzmán Rivas. ¿Cómo ¿Qué tal, estás, Henry? ¿Tu opinión? Bien, profesor. Mis saludos cordiales a usted, a su hijo. Me admiro cómo ustedes trabajan desde antes. Gracias. Yo siempre he sido su fanático desde que han comenzado con el profesor Baltasar Guillén, desde el Cola Real Chancas, desde que antes en EPA, he sido fanático de ustedes. Y ahora que está con su hijo trabajando, sigan para adelante. Estamos Muchas en gracias. un momento importante del día domingo. Felicitaciones a usted, profesor. Y una recomendación, profe. Ahora, la hinchada de la U, ¿a qué parte de la tribuna van a ir? Queremos saber eso. Y también, no sé si sería más recomendable que ya tengan todo listo, ¿no? Tal vez se van a mezclar con la hinchada de Chancas, no sé cómo sería eso. Y lo otro sería, si los del universitario llegan, sería posible que los niños también tienen bastante anhelo tomarse foto con los jugadores, tal vez en qué lugar será ese momento, ¿no? Para que se puedan tomar esos días el sábado, tal vez, no sé cómo sería eso, por favor. Gracias. Bien, Henry, gracias por tu llamada. Vamos a absolver tu duda, Milcia. En relación a la fotografía con los niños, cuando vino Alianza, fueron niños, parece que coordinaron con el jefe de equipo y les permitió ingresar al hospedaje, donde se tomaron fotos. También en el aeropuerto ingresaron o esperaron niños de un colegio cercano, muy emocionados, y posiblemente también podía ser la oportunidad en el aeropuerto o en el hospedaje, o de repente en horas de la tarde, si es que el sábado va a ser entrenamiento de la delegación de Universitario, también sería oportunidad, pero coordinando con el jefe de equipo de seguridad para evitar aglomeraciones, porque estamos seguros que va a ir muchísimas personas, de repente seleccionar algunos y hacer las tomas fotográficas. En relación a la tribuna que decía... A la tribuna. ¿Cómo se va a distribuir los hinchas? De acuerdo a cuando se puso a la venta las entradas por parte en este caso, de la dirigencia de los Chancas, inicialmente se dijo que la tribuna designada para el equipo visitante era Oriente y Occidente. Luego se cambió, se dijo que iba a ser para Norte. Después a las 2 horas cambiaron y últimamente ya cuando empezó a venderse solo era Oriente para los hinchas de Universitario, pero estamos seguros de que los hinchas de Universitario han comprado para las 3 tribunas. Seguramente la policía va a separar a los hinchas de la U que vayan con su camiseta hacia un sector de la tribuna y a los otros locales en otro lugar. Recordemos que en Norte ya hay una malla de separación, eso no va a haber mucho problema, pero el problema va a ser en Occidente y en Oriente. Occidente es una tribuna bastante pequeña, Oriente es un poco más grande, posiblemente se vaya hacia Sur o hacia Norte, y ya esa será la forma de poder separar a las dos hinchadas. Y de acuerdo a lo que estamos viendo, en mi opinión va a haber creo que más del 50% de hinchas de Universitario, teniendo en cuenta que en Andahuaylas también hay muchos hinchas de Universitario, que también apoyan a los Chancas, pero ya ese día verán con qué camiseta van. Bien, somos más de 140 conectados en YouTube
más de 150 en Facebook. Compartan por favor esta transmisión para poder llegar a más personas. Denle like. Si quieren apoyarnos con un yape, tienen el QR para hacerlo. Si quieren apoyarnos con un super chat en YouTube, si están fuera en el extranjero también pueden hacerlo. Tienen ahí las opciones. Ítalo Paulo nos dice: ¿sabrán si han hablado del bloqueo de carreteras en dirección de Lima a Andahuaylas? No hay ningún bloqueo. En Chinchero ya se liberó ese tema. No hay ningún problema. Omar Ramos dice: gente, vayan hasta Pisco, de ahí salen buses y minivan hasta Andahuaylas. En San Clemente. Podría ser hasta... Si hay autos, tengo entendido, pero hay que ver los horarios. Cuando es muy tarde creo que no van, porque en esa zona a veces por la Pacheta hay mucha nieve, puede llover y es un poquito peligroso. Tenemos una llamada más, vamos a soltarla al aire. Buenas noches, ¿tu nombre y de dónde nos llamas? Buenas noches, ¿aló? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Tu nombre y de dónde nos llamas? Pablo Martín de Lima. ¿Qué tal, Pablo? Correcto. Cuéntanos. Sí, una consulta. Yo viajo mañana hacia Andahuaylas. Solamente una pregunta. ¿Viajas por tierra, en avión? ¿Por qué ruta? ¿En voy bus, manejando? En bus, mañana, en bus, por la tarde. Sale mi bus. No hay ningún problema, vas a A llegar. las 4:30, más Correcto. o menos. Llegas el Sí, viernes sin problemas en horas de la mañana. ¿Cuál es tu consulta? sí, llego el viernes, sí, a las 5 de la mañana, según me dijeron. Bueno, mi consulta es, en cuanto ustedes saben que en Lima hay mucha inseguridad, bueno, hay muchos robos, etcétera. ¿Cómo es en este caso Andahuaylas? ¿Es más tranquilo? Obviamente, inseguridad hay en todas partes, pero ¿cómo sería en este caso Andahuaylas? Gracias, solamente eso quería saber. Comparando con Lima, definitivamente acá es bastante tranquilo, pero hay que tener en cuenta que vienen muchísimas personas y podrían también venir personas, digamos, de mal vivir, que podrían aprovechar esta cantidad masiva de personas. Hay que tener cuidado, pero en líneas generales en Andahuaylas es bastante tranquilo. Uno puede conversar con su celular en la calle sin problemas, no te arranchan, no hay motos que te roban, digamos, al paso. Eso no hay todavía por acá, por suerte. Kevin Rojas dice: ¿Hay Andahuaylas ronda? es tranquilazo. ¿Perdón? ¿Hay rondas? No, No. No hay rondas. Acá la policía cubre, Andahuaylas es pequeño, más o menos aproximadamente de 80.000 a 90.000 habitantes en el valle. Ah, ya, ok. Listo, muchas Te gracias, esperamos. muchas gracias, buen Correcto. programa. Te Gracias, esperamos, hasta gracias. luego. Acá tenemos un comentario. William nos dice: buenas noches, mi bus dice que saldrá a las 4 p.m. de Lima. ¿A qué hora llegaría a Andahuaylas? Si sale mañana 4 de la tarde, poniéndole más o menos 15 horas, debe estar llegando el día viernes en horas de la mañana, de repente 8 o 9 de la mañana, dependiendo cómo esté la ruta, porque a veces hay problemas en Apacheta, que podría haber nevado hace poco en Tiquillo, que es hacia la carretera central, hubo dificultades en esa zona, pero por Apacheta a veces hay ese tema que podría retrasar de repente un tiempo. Así es, Kevin Rojas nos dice: Andahuaylas es una hermosa ciudad. Marcelo Dolorier, no sé si ya lo leí, nos dice: un saludo desde Chicago, Illinois, esperando que los Chancas ganen el domingo por el bien del fútbol peruano. Ítalo Paulo nos dice: en Andahuaylas hay posibilidad de salir en bus de noche, o usualmente hasta qué hora pueden salir los carros, viendo el tema de peligro en las carreteras. ¿De dónde? ¿De Lima? De Andahuaylas, ¿a qué hora se puede salir? Los carros pueden salir en la noche, ningún problema. Incluso la empresa Palomino tiene 10 buses que saldrán el domingo a las 8. 8 de la noche regresan 10 buses que han sido habilitados para poder traer a los hinchas de Universitario. Parece que tienen su pasaje ida y vuelta. Ellos no tendrán ningún problema. A ver, tenemos una llamada más. Adelante. A ver, su nombre, buenas noches, y de dónde nos llama. Antonio Tapia Ramírez, desde California. ¿Qué tal, Antonio? Perfecto. Buenas noches, cuéntanos. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Primeramente llamaba para felicitarlos. Los estoy viendo en vivo, pero los encontré de casualidad hace 2 o 3 días. Gracias. Qué lindo. Llamaba porque para simplemente felicitarlos por el programa. Ahora los estoy siguiendo en vivo. Y también porque soy hincha a muerte de la U, pero simpatizo un poco por los Chancas porque mi mamá nació en Andahuaylas. ¿De qué O familia? sea, me identifico con... mi mamá se llamó Valeria Ramírez Ceballos. Correcto. ¿Tienes todavía familiares acá en Andahuaylas? Posiblemente.
Sí, yo creo que el único primo hermano que tengo es Américo Juárez Ramírez. Claro, lo conozco, el dueño del Colegio Nazareno. El Claro, señor claro, Américo. sí, sé que tiene un colegio. También la claro, señora él Delia vendría a ser mi Juárez. primo hermano. ¿Tú conoces a la Claro, familia claro. Vargas Juárez? Edwin, Claro, Robinson, también. De repente, Lili. Claro, Nosotros también son somos mis Vargas. primos. Claro, ellos también son Son mis casi mis primos. Somos de Huancaray. Sí, de repente somos parientes porque mi abuelo Filomeno Ramírez Vargas era. Claro. Sí, sí, Y conozco a esa familia de Juárez Ramírez. Oh, claro, claro. Américo es mi primo hermano. Claro, sí, el señor tiene su colegio acá ya hace varios años. Ya. Colegio Nazareno. Yo desgraciadamente no conozco Andahuaylas, pero es una deuda pendiente que tengo. Tienes que venir Sí, cuando vaya a Perú. cuando puedas. Claro, claro. Pero ahora voy a tener que hinchar desde aquí nomás, por la U, pero aunque simpatizo con los chancas por mi mamá. Claro, hay que esperar que gane el mejor el domingo. Gracias por tu llamada y muchas bendiciones Listo. para tu familia. Cuídese. Listo, un Salud. abrazo. Perfecto, Ítalo. gracias. Charles Solís Núñez nos dice: el domingo estoy llegando en avión a Ayacucho a las 6 de la mañana. Quisiera saber de dónde salen los colectivos o taxis para Andahuaylas. Lo bueno es que van a haber autos en el mismo estacionamiento del aeropuerto de Ayacucho. Están esperando ahí. Cuando tú salgas de recoger tu maleta ya al estacionamiento, van a haber varios autos que te van a decir Andahuaylas, Andahuaylas. Vienen hasta 4 pasajeros por auto. Me han dicho que el pasaje va a estar 70 soles. Te subes al auto de frente, no pierdas tiempo en desayunar Y en y el te camino. vas directo a Andahuaylas. Son 4 horas para que llegues 10 de la mañana a Andahuaylas y puedas hacer tu cola con la suficiente paciencia. O David encargar a Chara, alguien que le haga la cola también. claro, Eso David es Chara nos dice: me encanta su programa, felicitaciones por su programa. Gracias, David. Channel 369 nos dice: viajaré a Andahuaylas y tengo que estar el lunes por trabajo en Espinar. ¿Alguna ruta? De acá a Andahuaylas a Espinar, felicidades, ¿cómo haría? El domingo se tendría que ir directo a Cusco. Claro, amanece en Cusco y de ahí ya sale. Claro, cómo llegas irse a las 5 de la mañana a Cusco y de del Cusco a terminal Espinar, ¿cuánto hay tiempo? debe ser unas 5 horas más o menos. De Xicuane creo que está como a 3 horas. Claro, entonces sí puedes llegar alrededor de las 9, 10 de la mañana el lunes. William Tenemos nos un dice... yape. A ver, Vamos a agradecer de manera especial a Manuel Vázquez de Velasco, quien nos ha mandado un yape. Muchas gracias a Manuel Vázquez. un yape bastante generoso. Bastante generoso, gracias. Nos ha yapeado 20 Ben- soles, muchas gracias. Muchas gracias, bendiciones a tu familia, que todo te salga bien, todos tus proyectos se hagan realidad. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Gracias a Manuel Vázquez de Velasco. Fabricio Enrique nos dice: mi bisabuelo Modesto Galloso, dice, no sé si lo conoces. Galloso creo que han vivido en Turbo, si no me equivoco. Esa familia Galloso, me suena. Tenemos una llamada más, buenas noches. ¿Tu nombre? Aló, buenas noches, ¿tu nombre? Aló, buenas noches. ¿Qué tal, tu nombre? ¿Y de dónde nos llamas? Mi nombre es Percy Truyenque. Estoy llamando de California, Estados Unidos. Hola, Percy. ¿Qué tal, Percy? Otra llamada de California. Lo conocemos a Percy. ¿Qué tal, Percy? ¿Qué dicen los bomberos? Claro, claro que sí. ¿Cómo está, Milceades? ¿Qué tal? Hemos viajado a Huancavelica, ¿te acuerdas? A Huánuco. Tú con tu cámara. Claro, A Cola Real. claro que seguíamos. sí. Con Gracias la por Real, sí, comunicarte. Claro, cuando estaba Hacho Coronado. como entrenador, claro. ¿Qué te parece este partido Claro que histórico sí, para me acuerdo. Andahuaylas? Que el domingo va a estar en todos los medios, en el ojo del mundo y a nivel nacional. ¿Qué te parece? Bueno, sí, como tú le dices, es histórico para Andahuaylas y para el Perú. Y pues desde acá nosotros, mi familia y yo, mis amigos, estamos hinchando por los chancas pues, de Andahuaylas. Yo desde niño era hincha crema, pero desde que los chancas tuvieron a primera, ya yo le voy pues a los chancas a muerte, ¿no? Así es. Un saludo de repente a alguien que te debe estar escuchando desde acá en Andahuaylas. Tienes muchos amigos. También la familia. Fernando, tu hermano mayor. Sí, bueno, en primer lugar, felicitarte a ti por este programa y también mandar un saludo a todos mis amigos y a mi familia, a mi hermano Fernando y mis otros hermanos Rafael. que están ahí, que ya pronto estarán por allá para reunirnos otra vez. Ya te toca regresar, creo, a recargar energías en la tierra. Sí, a ver si ahora puede el próximo año para los 200 años Claro, el de bicentenario. Andahuaylas. Gracias, Percy. Así es. Un fuerte abrazo, saludos, bendiciones para toda tu familia. Y el domingo que los chancas le haga pelea y pueda hacer historia. Claro que sí, vamos chancas hasta la muerte. Gracias, Percy.
Lo conocemos a Pedro, Gracias. con quien viajamos. Me acuerdo mucho a Huánuca, Huancavelica, él tenía su cámara para reportar para Camilo Aguada, que tenía ya el canal Chancavisión, y pasábamos los resúmenes del partido de esa época del año 2000, estamos hablando, hace 24 años. Martín Campos pregunta, ¿la ruta de Lima a Andahuaylas es por la ex carretera central o vía Libertadores? No tiene nada que ver con la carretera central. No se vayan a ir por la carretera central por nada. Tienen que venir hacia el sur, kilómetro 216, desvío a San Clemente, luego hasta Ayacucho, Ayacucho, Andahuaylas. Esa es la ruta. La otra es por Nazca, que también hemos explicado. Desde Lima hasta Nazca, 450 kilómetros, luego hasta Puquio, 160 kilómetros, y luego al desvío Negro Mayo, Pampachiri, Andahuaylas. Tenemos una llamada. Adelante. Buenas noches, ¿tu nombre y de dónde nos llamas? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre y de dónde nos llamas? Sí, ¿qué tal? Soy Mariana, soy hincha de la U y quisiera saber qué tal es, porque voy a viajar a Andahuaylas el viernes, entonces quería saber qué tal es la carretera, si es que es muy peligrosa. Mariana, ¿cómo van a venir? ¿Van a venir en auto bus? propio? ¿O en bus? No, vamos a venir en bus. No hay ningún problema en la carretera. El bus que han tomado es directo a Andahuaylas, ¿no? No, Ayacucho. Claro, de Ayacucho toman otro... Hay dos opciones, que son los taxis colectivos con 4 pasajeros y la otra es los minivan. Claro, la ruta, en resumen, es Panamericana Sur hasta San Clemente. De ahí hay que empezar a descender ingresando a la sierra. Se sube y se baja 2 veces prácticamente. Sí, es carretera asfaltada, señalizada, doble vía. Se sobrepasa más o menos Está en buenas condiciones. cerca de los 4.600 metros sobre el nivel del mar. Hay unos 4.600 que es Apacheta, que es la parte Todo más es alta, asfaltado, pero sube y baja. doble vía, llegas a Ayacucho y de ahí la ruta Ayacucho-Andahuaylas igual. Todo es asfaltado. Menos altura. Y doble vía. O sea, es una vía totalmente segura, está en buenas condiciones. Es una vía nacional, que está en buenas condiciones. Genial. No van a tener problemas. Muchísimas gracias por toda la Perfecto. información. Muchas gracias. Los Listo, esperamos. Mariana, los esperamos. gracias. Frank Lee nos dice, buenas noches, quisiera saber si para llegar a Andahuaylas es más cerca por Ayacucho o por Abancay. Por Ayacucho, Si definitivamente. vienes de Lima, por Ayacucho es más cerca. Porque Abancay está hacia el este, mientras que Ayacucho está hacia el oeste. Y Lima está hacia el oeste. Acá dice Lord James Stark. Amigo, de no encontrar entradas para el partido, ¿me dejarán verlo normalmente desde los cerros? De los cerros alejados de repente, porque el que está más cerca va a haber restricción porque hay un deslizamiento y hay peligro que podría seguir habiendo y eso es peligroso para las personas que podrían estar. Pero puede conseguir en la reventa. Juan Carlos Solo Sotelo que nos dice, hay que hola, ¿qué pagar un tal? sobreprecio. Saludos desde Alabama, USA. Saludos a la gente de Andahuaylas. Recomiendo que visiten la laguna de Pacucha y se metan a nadar. Es bueno para la piel. Ya nadé como horas donde corrió. En breve vamos a mostrar imágenes y vamos a hablar de los lugares turísticos para visitar. Vamos a recibir un par de llamadas más para ya meternos de lleno en la parte turística de Andahuaylas. Kevin Rojas Vargas dice, en los cerros no se va a poder porque hubo derrumbe, dice, habrá muchos policías. A ver, una llamada más. Buenas noches. ¿De dónde nos llamas? Y tu nombre, por favor. Aló. ¿Qué tal? ¿Tu nombre y de dónde nos llamas? ¿Qué tal? Martín de Lima. ¿Qué tal, Martín? Cuéntanos. Primero felicitarlos por la transmisión. Gracias. De verdad que el periodismo serio como este no se ve lamentablemente en Lima. Gracias. En serio, los felicito. Muchas gracias, Martín. Y también felicitar a la gente de Andahuaylas porque todos los comentarios que veo dan la bienvenida a la gente de la U. Agradecerles por eso y exhortar a la gente de la U que por favor vayamos a respetar todos los lugares tan lindos que tiene su ciudad. ¿Tú viajas a Andahuaylas? Sí, correcto. ¿Cuándo Yo estoy sales y viajando- por qué vía? A ver, eso es lo que quería consultarles también. Yo ya tengo entradas para Occidente. Correcto. Mi temor es que lamentablemente no conocía el estadio y la entrada a Occidente, la tribuna Occidente es muy chiquita y tengo miedo que, como decían, la gente se quede afuera. Si vas temprano no deberías tener ¿Para qué hora es tu problema. pasaje? ¿Para qué hora es tu pasaje y qué día? A ver, yo salgo el sábado a las 3 de la tarde de Atocongo. Me voy en Real Chanca, si no me equivoco, es el bus. Dice que es un bus cama, 160 grados, no lo sé, la verdad. No me costó muy caro, me costó 110 soles el pasaje.
Y mi consulta era, para llegar a Andahuaylas, ¿vas por vía Libertadores? Correcto. ¿Vas por carretera central? No, vía Libertadores, Libertadores, ¿no? hacia el sur, sí, hacia Pisco, kilómetro 216. Ahí está el desvío. Perfecto, sí. Vas a Sí, llegar estaba más o menos a las preocupado porque- 7, 8 de la mañana. Creo que vas a llegar a una buena hora. Porque el partido es a las 3. Entonces, perfecto, un buen desayuno, reparador y ir al Tiene que ser un estadio desayuno temprano. almuerzo porque no vas a tener tiempo para el almuerzo, a no ser que lleves ya para el estadio. Seguro. Tu tupper. Seguro. ¿Qué me recomiendas para un buen desayuno en ciudad? Puede ser un buen caldo de gallina, un buen caldo de cabeza, un sándwich. Bueno, en la feria, mira, vamos a contarles rapidito, aprovechando que nos llamas. Este es el estadio, esta Y es la Colima, avenida del Ejército. hacia sur. Y al costado del río Chumbao, ¿no? Toda esta parte de acá va a estar repleta de puestos de De comida, todo de tipo. ropa, El famoso lechón. de productos agrícolas en general. Entonces, el lechón es un gran plato, ¿no? Es el chancho al horno. es el chancho al horno con una sazón espectacular, conozco. acompañado de mote, Con su pan papas o pan. Y con su ensalada. Puedes comer ahí lechón, vas a tener también caldo de gallina acá. Entonces, Con buen por ahí, café. muy cerca del Perfecto. estadio sería un desayuno, almuerzo al paso bastante contundente. También va a haber muchos puestos cerca del estadio que ya están autorizados, porque no va a haber Seguro. transporte Ajá. público ni privado, entonces va a haber muchos kioscos donde puedes tú elegir qué alimentarte o qué tomar de desayuno. Perfecto. Una consulta, estaba viendo en el programa, decían que la avenida Perú va a estar, digamos, peatonal, ¿correcto? Solo peatonal, sí, más o menos 3 cuadras. Correcto. Y el acceso a la tribuna occidente también es por la avenida Perú. Por la avenida Perú, Correcto. sí. Hay una acá, puerta. acá no sé si estás viendo la imagen. Esta es la avenida Perú. Esta es la tribuna norte, ¿correcto? En este cachito que está Hay acá una puerta. es la puerta occidente. La avenida Perú y el Perfecto. cachito acá en el extremo de la tribuna norte es el ingreso occidente y por acá bajas Caminas un hasta tu poco. tribuna. ¿Correcto? Y Perfecto. las puertas que están Perfecto. más hacia arriba, por acá, Hay ya como son 4 puertas, puertas para norte. 4 puertas para norte. Entonces, Ok, o sea que Tú es te una tienes sola que pegar puerta a esta para esquina. occidente. Sí, una sola puerta. Y además hay poca gente a Ok. occidente porque es la tribuna más pequeña. Sí, pues eso no sé si es un beneficio o es un problema finalmente. si Es vas que- temprano no deberías tener ningún problema. La otra sugerencia, como le dimos a otros amigos, es de que si tienes algún amigo que seguramente conoces que está viajando o llega antes que tú, te podía guardar la cola y podían ingresar con él. O guardarte el sitio Genial. dentro de la tribuna, también es una opción. Que te reserve. Genial. Otra consulta, disculpa mi ignorancia, porque nunca he viajado a provincia para ver fecha de fútbol. ¿La entrada es solamente digital con el QR en el teléfono? Sí, pero de todas maneras nosotros siempre recordamos que la imprimas, porque siempre depende mucho del policía o de la persona que esté a cargo que se pueda cerrar en que no se lea de tu teléfono, lo que sea, que tengas de respaldo tu Claro. QR impreso. Imprímelo en tu impresora. Ok, perfecto. Es un buen dato para todos porque aquí en Lima también es lo mismo. A veces te dejan entrar impreso o a veces no. Entonces Mejor tener las dos opciones. Correcto, tener en tu teléfono Sí, y claro. tener tu impresión a la mano. Y tu DNI, lógicamente. Sí, perfecto, perfecto. ¿Y qué otra cosa más se me estaba pasando? Sobre el clima, de repente. Sí, es un buen dato. Sí, yo sé que el clima está un poquito complicadito. ¿Cómo andan estos días? En lo que es la temperatura, no está haciendo frío. En la noche un poco de frío. Ha estado lloviendo, pero muy poco. En horas de la tarde llovió como 10 minutos, 15 minutos, pero suave. No es tiempo de lluvia. No, La igual temporada de lluvia es a partir de diciembre, igual- enero, febrero, marzo, como en toda la sierra. Yo quisiera darte una recomendación un poco más realista. El clima acá es muy Ok. complejo. O sea, Ok. cuando el sol te cae encima, te quema y te da una sensación de que no es Claro. calor en sí, pero te Clima- quema, ¿no? Te quema la cabeza, los brazos, la cara. Claro, clima típico De sierra. de sierra. pues, ¿no? Clima Claro. típico de sierra, y cuando te hacen sombra, hay viento, puedes empezar a sentir un poco de frío. Entonces, se recomienda que vayas en polo, con ropa ligera por el calor, pero que tengas una casaquita, un cortavientos para cuando corra viento. Ok. Y en la noche, digamos, plan de 10, 11 de la noche, la temperatura baja a ¿cuánto? ¿12 grados? ¿13? En la calle hace un poco de frío, pero si estás en una habitación o en otro lugar cerrado, no hay ningún problema. Sí, en la calle sí hace un poco de frío en la noche. Pero Ok, no es ok. mucho como en la época de mayo, junio, julio, que la famosa helada, que sí es intenso el frío. Claro. Ahí está ahí más bravo, ¿no? Si conoces Cusco, Cusco es más altura Sí, que sí, Andahuaylas. Cusco está a 3,400, nosotros estamos a 2.950 aproximadamente.
Exacto, sí había visto ese detalle. Nada, la verdad, felicitarlos por su programa, realmente dan cátedra, a diferencia de mucha prensa en Lima. Lamentable decirlo, pero es cierto. Muchas gracias Bien, por tu Martín. comentario positivo. Gracias, Buena te esperamos. información, muy concreta su información y sobre todo ayuda a mucho a la gente. Ahora, les quería comentar, se calcula más o menos que va a viajar cerca de 22.000 personas de Lima. ¿Cuántos? Yo no sé si sea tanto. 22.000 personas. Creo que no. Yo te digo que sí. Posiblemente, pero Yo te los digo que van que a sí. entregar al estadio serán más o Ah, menos no. 5.000, 6.000. A eso quería llegar. Yo creo que el tema del cerro va a ser un gran problema. Sí, también se están instalando pantallas gigantes en las plazas de armas de los tres, digamos, de Andahuaylas, Talavera y San Jerónimo, que están en el mismo valle, para un poco Ajá. descongestionar, para ayudar a las personas que no tienen entradas. Eso sería genial, porque créanme, yo les aseguro, en este momento aquí en Lima es una locura, no saben la cantidad de buses que han abierto entradas y la gente está viendo forma de llegar, incluso ya saben que no tienen entradas, pero la gente ¿Quién está en el quiere llegar banderazo? allá porque la información que ha llegado aquí es que el equipo de la U no viaja ese día hacia Lima. Se queda, no sé si en Sí. Andahuaylas o se vaya a Cusco. Sí, No, ¿y sabes por qué se va a quedar? Porque los vuelos no salen de noche. ¿Por qué? Porque el aeropuerto no está Exacto. preparado para que los aviones puedan Viajan volar ya de el noche. lunes. Ujú. Entonces tienen que sí o sí pernoctar en Andahuaylas, El domingo. pase lo que pase, y recién el lunes en la mañana pueden viajar. Claro, porque ellos viajan en un charter, entiendo, ¿no? Sí, Un sí. vuelo Charter, cercano. correcto. Exclusivo para universitario y dirigentes cuerpo técnico. O El sea sábado que, llega. Entonces, claro, eso es lo que escuché aquí, es que Universitario se queda, si pasa lo que queremos nosotros, a celebrar el título en Andahuaylas, algo histórico realmente. Claro. Bien, muchas gracias y hasta cualquier momento estamos Les agradezco esperándote a acá. ustedes. Correcto, gracias. Bien, Martín, Genial, gracias espero por tu conocerlos. llamada y Cuídense aprovechando mucho. lo que nos ha Fuerte dicho abrazo. Martín, yo quiero Gracias. tocar 3 temas rapidito, ¿no? El clima según cada tribuna del estadio, el cerro y la prensa de Lima. Vamos a arrancar con el clima según cada parte del estadio. Si ustedes van a Oriente, mucho bloqueador y gorra sí o sí. Si Les es que hay sol, si es que no hay Claro, si es nubosidad. que no está, si es Nublado. que está soleado, ¿no? Porque si sale el sol, Hace mucha calor. van a recibir un sol en la cabeza Intenso. durante 2 horas, muy pesado. Entonces, bloqueador solar y un Protector. gorrito. Si están en tribuna norte de la mitad hacia oriente, casi que lo mismo. Sí, llega el sol. ¿Correcto? Si están en la tribuna occidente, sí llega a ser frío. ¿Por qué? Porque tienes la sombra y el viento que corre en el segundo tiempo de partido, a eso de las 4 de Hay la que tarde, sí te trae frío. Entonces, en occidente siempre una casaquita para protegerse del frío y lo mismo en norte de la mitad hacia occidente. Así es, en Occidente el sol sí es un alivio porque no te pega porque el partido es a las 3 y hay sombra, pero en el segundo tiempo sí hace un poco de frío. El viento que viene un poquito helado, hay que abrigarse en esa zona, pero como va a haber tanta gente, creo que la calor de las mismas personas va a hacer de que no se sienta mucho el frío. Claro, ahora, ¿qué pasó con el cerro? Acá está, tengo la imagen de la tribuna norte. Ven que acá hay un muro de contención donde están todas las mototaxis acá estacionadas. Bueno, eso no existe más. Todo este muro de contención y más de la mitad de se vino esta abajo. vía se ha venido abajo por la hora que están trabajando abajo, han arañado el cerro y se ha caído. Y todos estos edificios que ven acá, estos 3, 4 edificios de 5 pisos, están declarados inhabitables. Y todo esto acá hay un cordón de seguridad que prohíbe el acceso. Entonces va a haber mucha policía por acá evitando que se ubiquen por acá y seguramente evitando que suban más arriba en el cerro. De repente más arriba podrían ingresar porque ya es bastante alto que ya no se ve tan bien. Claro, digamos. acá arriba ya se ve muy chiquita la pelota, pero podrían ingresar cuando tenemos una llamada más. Buenas noches, ¿tu nombre y dónde nos llamas? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fidel y estoy llamando de Huancayo. ¿Qué tal, Huancayo, Fidel? correcto. Cuéntanos. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches ante todo. Gracias por la valiosa información que nos están dando. Bueno, de acá también estamos saliendo un grupo de alrededor de 15 personas primero para Ayacucho, que son 6 horas, y de ahí para Andahuaylas me parece que son 4 horas, ¿cierto? Desde Huancayo. ¿Y todos tienen entrada ya? Sí, tenemos entrada todos. ¿A qué tribuna van a ir? Norte,
norte local. Eso también quería preguntar si nos van a dejar entrar. Lo más seguro que sí, ¿no? Porque tenemos entrada. Sí, Porque o sea, norte local, hasta el momento no hay ningún comunicado de qué camisetas entran o no a qué tribuna, pero cuando entras vas a entrar normal. Además el tema hay es una que división. tienen que definir si van a poder entrar con camiseta de Universitario o de Chancas. En la tribuna norte hay una división de una malla metálica que está hacia el sector occidente, donde está la barra visitante. Ahí van a ser ubicados los hinchas de Universitario, como siempre ha sido con los equipos visitantes. Y tengo un detalle adicional. De las 15 personas que están viajando, solo 5 han conseguido hospedaje. Hay otras 10 personas que no han logrado conseguir hospedaje. Entonces, yo sé que ahorita todo está full, ¿no? En Andahuaylas ya no hay hospedaje. Mi pregunta venía si hay alguna ciudad cerca, ¿no? Donde se pueda conseguir hospedaje. Lo más cerca de Andahuaylas, ¿no? Lo más práctico sería de que hay muchas personas que están habilitando sus departamentos, sus habitaciones, para poder, digamos, alquilarlas para que puedan pasar la noche. Creo que una vez que lleguen... ¿Cuándo salen ustedes de Huancayo? ¿Cuándo? Nosotros salimos el viernes vamos a estar en Ayacucho y el sábado temprano vamos a salir de Ayacucho a Andahuaylas, llegaremos al Por eso, mediodía. Perfecto. Si son una banda de 15, yo creo que podrían contratar una van que los traiga de Ayacucho a Andahuaylas Creo que y que vienen- duerman dentro de la van en el peor de los casos. No, pero llegaríamos al mediodía, que pasaríamos esa noche en la van. No, sí se puede conseguir, como te dijimos, el sábado en la noche hay habitaciones, hay mini departamentos que están habilitando y para Claro, pero mañana no, vamos no, a... no todos van a poder conseguir. No, pero ellos tienen 4, creo, tienen ya asegurados. No, por su eso. hospedaje. Otra cosa es que si pueden, se traigan una carpita y un colchón inflable. ¿Por Y qué? Porque disfrazadas. seguramente van a aparecer lugares de camping, canchas de gras sintético, Partes o techadas. algún lugar cerrado, algo así puede pasar. Esa era mi otra duda, ¿no? O sea, llegando allá, ya veremos el hospedaje. Ya, por A o B motivos no hay, ya está todo full. Para acampar, supongo que hay lugares públicos donde se pueda acampar. ¿Qué tanto frío hace en la noche con, no sé, con una carpa y todo eso? En la noche hace frío, Pero, con pero una yo me carpa imagino que frazada no va a haber incluso mucho. afuera, seguramente afuera del estadio van a acampar. Es altamente De probable. repente en los parques o también de repente en las canchas sintéticas. Hay varias canchas sintéticas cerca del estadio, como es el Monumental. Es cuestión de que los dueños de repente puedan habilitar y para que les dé seguridad y puedan pernoctar mejor en un área techada. Ah, ya techada. O sea, y así es así mejor porque para evitar Puede llover. frío de todas maneras. Bien, Sí, entonces puede creo que llover. llegando el sábado tienen tiempo suficiente para buscar hasta la noche. Ya, pero Listo. no hay un pueblo así cerca que... Bueno, está tenga Uripa hospedaje. y, Uripa a y 1 hora y media Chincheros, más o menos. que está a 1 hora. Cuando Y media. vengas por Ayacucho vas a pasar por Uripa y Chincheros, pero habría que averiguar, no sé cómo está ahí la oferta hotelera Hay ahora pocos mismo. podría ser también de que puedan pernoctar y venir temprano. Eso es una buena Ya, opción. Y eso está a 1 hora, hora y media de Andahuaylas. Más o menos, sí, pista asfaltada, más o menos está a 65 a 70 kilómetros. 1 hora, 1 hora y Ahí cuarto. está relativamente cerca. Sí, Ya, cerca. esa sería la otra opción. Quedarnos ahí y ya el día siguiente, el mismo día del partido ir a Temprano, Andahuaylas. claro. Creo que sería buena opción. Al venir ustedes Ok. pueden preguntar, porque van a pasar por esas dos ciudades, Chincheros y Uripa. Y Chincheros. Primero Chincheros, a 10 minutos Uripa. Perfecto. Esa es una valiosa información. Bueno, Sí, eso listo. era todo. Muchas gracias por tu Muchas llamada. Y que el domingo gane, Te esperamos. Que gane el fútbol. Gracias. Listo. Perfecto. Acá nos preguntan, y es bastante pertinente la pregunta. Yo decía que pueden llevar gorra, porque normalmente dejan ingresar con gorra en partidos pasados, pero considerando el nivel de riesgo de este partido, probablemente prohíban el uso de gorras. No creo, lo que está prohibido son las sombrillas o los paraguas, que no dejan entrar. No, en los estadios de Lima, en los partidos de Alianza y Universitario prohíben el ingreso con gorras. Pero acá hay un intenso sol, creo que eso va a acá ser un poco eso complicado. no hay ningún comunicado, hay que esperar al comunicado de Chancas, pero con correas sí imposible, ¿no? En ningún Imposible. estadio de fútbol se puede ingresar con correas. Eso ya es de amplio conocimiento, así que vayan con cordel, amárrense el jean, porque la correa se la van a quitar sí o sí. Con un pasador. Renzo Díaz nos dice, hola, buen programa, un buen menú y cena Andahuaylas, precios. Va a haber menú por todos todo. lados seguramente, va para todos los precios. Lord James nos dice, plato típico de Andahuaylas, el chicharrón. Si les gusta el cuy chactado. Chicharrón de también, chancho, el cuy chactado. crocante. El lechón también, el El tallarín. chancho muy rico, el tallarín, el hapchi de queso, el hapchi de chuño. También el rocoto relleno al estilo andahuaylino con el El lechón tallarín, también, el el tallarín lechón. de casa que es parecido al fettuccini, hecho a mano. Con su bancaína.
con su huancaína, con su copa, Con su rocoto. muchas O muchas algunos con alternativas. chicharrón, hay muchas combinaciones. El mismo atajo, que es una hierba, con El atajo papas verde. y canchita. Hay mucha variedad. Jorge Gómez nos dice, comentarios, profesor, hay hoteles, hospedajes en Curibamba, cuartos para alquilar, como también en San Jerónimo, cerca de la universidad, más por Curibamba. Sí, Creo que sí hay todavía. debe Es haber cuestión- seguramente, pero hay que buscar. Sería bueno que de repente nos manden por el interno algún teléfono, algo para nosotros derivarlo a las personas que nos están solicitando hospedaje para que ellos estén más Acá hay una tranquilos. pregunta también muy interesante. Jackie Tech nos dice, Jack Tech, ¿hay agencias bancarias de todos los bancos o solo BCP? Hay dos agencias de bancos, el banco BCP y el banco BBVA. Pero hay agentes del Banco Interbank, Scotia y también Banco de la Nación que tiene oficina. ¿Dónde está el agente Interbank? Agente Interbank en el Parque Arguedas, que está a 2 cuadras de la Plaza de Armas. Farmacia Cristo Rey, para cualquier persona que tenga cuenta en Interbank. Cualquier operación desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. Todos los días, incluido el domingo. Claro, este es el estadio Los Chancas. Acá a una cuadra está la mansión Causatel, que es donde nuestro estamos saliendo. auspiciador. Y acá está el Parque Lampa de Oro. Y justo al costado del bancos. Parque Lampa de Oro están los bancos, ¿no? Acá está el BVA y el BCP. Luego, si siguen bajando rumbo hacia la plaza, van a llegar al Parque Arguedas, que es el Parque del Reloj, también conocido. Acá está la Farmacia Cristo Rey y ahí está el agente Interbank. Y unas cuadras más allá está la Plaza de Armas de Andahuaylas. Sí, ahí está, se visualiza todo. Cosmo, el padrino mágico, dice: ¿qué lugares turísticos recomiendan para hacer un circuito? Y ahora sí ya nos vamos a Vamos de meter. fondo ya, porque ya nos el vamos tiempo a nos está meter ganando. ya de lleno a la parte turística. Y lo primero es la Laguna de Pacucha, ¿no? Vamos a mostrarles acá en el mapa. Este es Andahuaylas. Voy a poner el mapa así. Este es Andahuaylas, acá está el Estadio de los Chancas. Y la Laguna de Pacucha está acá. Es una laguna bastante A grande. 20 minutos aproximadamente. Carretera Bastante asfaltada. grande y muy bonita. Está a 20 minutos. Todo esto acá es asfaltado y pista. De doble vía. Ujú. Señalizada nueva. Claro, por la salida hacia Bancay, vienen por acá. Un desvío. Acá está el desvío, ¿no? Esta El carretera ramal. continúa a Bancay, pero ustedes tienen que voltear en U A la izquierda. para venir hacia la Laguna de Pacucha. ¿Y cómo es la Laguna de Pacucha? Acá tenemos un video más o menos que ha sido hecho por Analía Andrade, una de nuestras colegas acá. Y acá están las imágenes de la Laguna de Pacucha. Tenemos también, una llamada. Bueno, claro. vamos a tener una llamada brevemente antes de ver este video. Buenas noches, ¿tu buenas nombre y de noches. dónde nos llamas? Hola, buenas noches. Sí, bueno. Te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Con Frecuencia Deportiva Andahuaylas, justo estaba viendo el programa y me quedé enganchado, ¿no? Porque por todas las noticias que han estado comentando, yo particularmente... Tu nombre, con antes de mis que amigos- continúes, tu nombre y de dónde nos llamas para saber. Mi nombre es Fabricio y soy del RIMAC, Lima, Perú, Lima. Correcto, Fabricio. Adelante. Y me comentaba que el viernes salgo a las 12 del mediodía y nosotros vamos en una camioneta, ¿no? Una Hilux, con 4 Perfecto. amigos. Perfecto. Tienes por ahí Queríamos saber cuál es la ruta que nos pueda recomendar, ¿no? Una más accesible, ya que es camioneta y no un bus. No que no haya tantos problemas en las pistas y todo eso. Si sales a las 12, más o menos vas a estar en el kilómetro 216 de la Panamericana Sur, en unas 2 horas y media aproximadamente. Hay un desvío que se llama San Clemente, al lado izquierdo. Kilómetro 216. Tienes que preguntar por la comisaría de San Clemente, que es el inicio de la carretera Libertadores. De ese punto son más o menos 330 kilómetros hasta Ayacucho. Aproximadamente 5 horas. Es subir hacia la sierra, hay que tener cuidado en Claro, las o sea, curvas. eso es en general y de Ayacucho a Andahuaylas Ya 4 son horas. 4 horas y media. Igual, todo el detalle lo puedes ver en nuestro programa de ayer. Está muy detallado con el Google Maps y todo para que lo revises con calma. Dale, yo lo reviso, justo ayer estaba viendo, pero más o menos casi al último, un rato nada más. De todos modos, me comentaron que el domingo en la mañana iban a vender entradas. Ya no hay entradas, las entradas se han agotado. Inicialmente o durante todo el año, solo entradas virtuales se vendieron y ya se agotaron. ¿Tienes entradas o te falta conseguir? No tengo entradas. Justo mis amigos, ninguno estaba yendo sin entradas. Hay reventa Bueno, y ya es escríbenos, cuestión de escríbenos por repente te podemos interno y conseguir. te podemos ayudar también. Ah, ya, me pueden ayudar a conseguir normal, perfecto. Sí, sería. porque hay Yo les digo bastante por gente que WhatsApp. quiere vender. Sí, nos está llamando mucha Ya. gente que tiene entradas de más que para la reventa coordinamos al número que has llamado a partir de mañana. Ya,
Listo, muchas gracias por tu llamada. Ahora sí, vamos a repasar brevemente los lugares turísticos, ¿no? Como decía, vamos a volver al mapa. Acá está, ¿no? Este es Andahuaylas. Está a 20 minutos la laguna de Pacucha. Y vamos a repasar este video que ha sido hecho por Analía Andrade, una de nuestras colegas. Y en la página, corresponsal de RPP, y en la página de Fuerza Informativa. Esta es la laguna de Pacucha, es una laguna bastante grande, bastante bonita. Y hermosa. Se asemeja mucho a la laguna azul de Tarapoto. A diferencia de esa laguna, todavía no está tan desarrollada, digamos, la infraestructura alrededor. Entonces es mucha naturaleza, mucho verde, muchos cerros verdes por ahí. Y hay la opción de poder tomar los botes. Hay varios botes, hay opciones de hacer kayak. Pueden pedalear, pueden remar, hacerse fotos, pueden incluso nadar. Pero un poco siempre fría el agua. El agua es bastante fría, pero con bastante cuidado, ¿no? Las vistas de esta laguna son espectaculares. Esta es la ciudad de Pacucha. El distrito de Pacucha de Andahuaylas. El distrito de Pacucha, con la laguna de Pacucha al fondo. Algo que recomendamos hacer es pasar y ver el sunset en Pacucha, ¿no? Que vayan en la tarde, que puedan almorzar ahí. También hay varios restaurantes, venden ceviche hecho de trucha, hecho de pejerrey. Pejerrey que se cosecha en la misma laguna, y que se queden a ver el sunset, ¿no? Que crucen al otro lado de la laguna, que se estacionen, de repente pueden ir con un par de chelas y a disfrutar del sunset, que es una vista espectacular. Y también aprovechar para ir a Sondor, que está cerca. Claro, el Sondor viene después, ahí lo vamos a mostrar en breves. Esto es la laguna de Pacucha, está muy cerca. Se llega en pista, está todo asfaltado hasta llegar a la laguna, pero todo el perímetro de la laguna es trocha. Afirmada. Es trocha, está en buenas condiciones. Si van en auto pueden dar la vuelta. Hay cuatrimotos, alquilan bicicletas también. Es un lugar hermoso para visitar. Y cerca. Y muy cerca, ¿no? Y hay buena comida. Acá, como ven en la imagen, pueden pasar en bote con el chaleco salvavidas, y de paso que apoyan a todos los empresarios, emprendedores, que son muchos de la misma región de Pacucha, ¿no? Eso es, en resumen, la laguna de Pacucha, Milciades. Vamos a lo que es Sondor de repente para aprovechar, porque está cerca, aproximadamente a unos 10-15 minutos más, hacia el sector este. A ver si me ayudas leyendo algunos comentarios. Yo voy a buscar imágenes de tenemos Sondor. Comentarios acá en Facebook. Javier Xavi Maucalle Jorimaya dice: de Puquio sale la empresa Valle de Sandondo, minivan para Andahuaylas. Jan Simón, periodista guaralino, dice: saludos colegas, buen programa. Un saludo para Jan Simón de Guaral. Toribio Oreb Mozo dice: saludos profe, muy buena la transmisión. Desde Uripa, domingo ganamos Fuerza Chanca. Gracias Toribio. Glicerio Maucalle dice: saludos, buenas noches. ¿Cuál es el número de radio o programa? Vamos a repetir el número: 935-577-208. Repetimos: 935-577-208, el número de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. También tenemos a Daniel QR, las fijas de turismo, Pacucha, Sondor. Y también dice, vamos a ver, Sondor, Pampachiri, Mirador de Andahuaylas, Plaza de Sanji, Talavera y Andahuaylas, Campanayo, Joyahuacho, Pachi Arguedas, Casa de Arguedas, Piscina de Gualalachi, Sotojomachay, Paseo por la ciudad. Gracias por este aporte de Daniel QR. También dice la comida, la pizza más rica del Perú. También hay varias pizzerías. Luego, Guido Velázquez Román dice: estimado Milciades, promocionar nuestras zonas turísticas, Laguna de Pacucha, Sondor, Pampachiri, Plaza de Armas. Estamos en eso. Tengo las imágenes. Adelante. Esto acá es el complejo arqueológico de Sondor. En este TikTok hay un poco de todo. A ver, se me perdió. Uy, no. Sondor está muy cerca de la Laguna de Pacucha, que también hay carretera. De Pacucha, de la laguna, del sector que está hacia el otro extremo, que es, si no me equivoco, es... Acá está. Ahí está. Esta es la imagen de Sondor. Lo voy a reiniciar. Este de acá es el complejo arqueológico de Sondor. Es como una pirámide. Hay también animales, hay auquénidos. Esta es la laguna de Pacucha. Más imágenes de la laguna de Pacucha, como ya vieron. Esto acá es Sondor. Hay también glamping ahí. Más imágenes de la laguna. Acá explica, ¿no? Internacional Palomino para poder llegar hasta Andahuaylas, que es una de las muchas opciones. Hay esta calidad de hospedajes también en Andahuaylas. Hay glamping para que puedan hospedarse, aunque creo que ya no queda nada para esa fecha. Tienen la opción de moverse en kayak. Y en Sondor seguramente van a haber opciones para que se puedan tomar fotos con los trajes típicos de los chancas, de Anjohuayo. Esta fiesta que estamos viendo se da en junio, es el Sondor Raimi.
Pero también van a haber seguramente trajes para que puedan vestirse y puedan tomarse fotos ahí en Sondor. Correcto, tenemos algunos últimos comentarios que vamos a leer. Acá dice Anthony Hernán Pérez, ¿va a haber pantalla gigante en la Plaza de Armas de Andahuaylas? Sí, eso también confirmaron los señores de la municipalidad. Juan Rosales, señor Milciades y André, buenas noches, ¿habrá pantalla gigante? La respuesta es sí. Rommel Casas dice, toda la feria es el jockey, se podía decir, jajajáis. Fernando Andía Mariño, felicitaciones, profesor, día viernes en la noche, vamos a salir 50 personas de Si Puedo Tomar donado hacia Cusco. El sábado estaremos llegando a Andahuaylas a mirar el partido. Los Chancas tiene que ganar. Vienen 50 personas, que tengo entendido que de Cusco. De acá Fernando Andía Mariño. Luego dice Narciso H.A., la carretera de Uripa a Andahuaylas se está formando hielo. A veces cuando hay nevado o granizada, hay que tener cuidado. Anthony Hernán Pérez dice, el frío es igual que en Huancayo, en Andahuaylas. En Huancayo hace más frío. A ver, vamos allá a mostrar rápido para ir cerrando el programa el lugar más espectacular que está en Andahuaylas. Está a 2 horas en auto Andahuaylas y es el Bosque de Piedras. Creo que es un poquito más de 2 horas. 2 horas y media. Es el Bosque de Piedras de Pampachiri. Este acá es el Cerro Páncula. Es un cerro espectacular. Está formado por tufo volcánico. Es así como lo ven, es un cerro maravilloso. Tiene una lagunita, un laguito al centro, es como un oasis. Y todo esto está en un área gigantesca, ¿no? Hay un montón de formaciones rocosas, formaciones de tufo volcánico espectaculares. Muy poca gente... El origen de este Bosque de Piedras se dice que es de origen volcánico. Sí, de hace millones de años. Muy poca gente en la capital y en general en Perú conocen este destino, pero está totalmente infravalorado, desconocido, porque lamentablemente Andahuaylas ha sido un poco inaccesible en los últimos años, pero es un lugar que recomendamos ir sí o sí. Las imágenes, las fotos que se pueden tomar realmente son de ensueño. Todas son instagrameables. Y todo es naturaleza, no hay la mano del hombre. Va a haber muchos buses, muchas agencias de turismo que van a transportar a personas allá. Esto acá se llama Uquillacta. Como ven, tiene forma de casa de pitufo, ¿no? Y hay gente que ha logrado escarbar debajo de estas formaciones rocosas y usarlo como vivienda. Para utilizarlo como vivienda, así es. Acá tenemos más imágenes del mismo Bosque Piedras. Hay varios cañones. Es un lugar realmente espectacular. No sé si tienen comentarios por ahí, Milciades. Vamos a algunos comentarios. Dice Toribio Oremoso, dice, soy de Uripa. Si hay hospedaje muy bueno, uno de ellos se llama Chasca. Así que para las personas que quieran... En Uripa, Chasca. John Bismarck dice, es cierto que Manzaneda no podrá jugar ante Universitario. La prensa libre lo dijo. Manzaneda estuvo un poco sentido, pero de acuerdo a la declaración del profesor Bayoli, ya está en condiciones de jugar. José Manzaneda. Nais Nesau dice, también es el banco, mi banco. A ver, vamos a escuchar una llamada. Vamos a leer este último comentario. Dale, buen programa. Hoy vimos en Pacucha varios hinchas de Trujillo. Llegaron en 5 camionetas de lujo y estuvieron felices e impresionados con la belleza. Ya están llegando, ya nos indica que en 5 camionetas desde Trujillo, por lo menos unos 25 personas ya están en Andahuaylas, los primeros en llegar. Así es, a ver si recibimos llamadas cuando seguimos viendo imágenes de la espectacularidad de lo que es Pampachiri. El Bosque de Piedras de Pampachiri está muy, muy cerca de Andahuaylas, a nada más 2 horas y media en auto, en una vía que está con brea. No es una vía amplia como un asfalto de vía nacional, pero es una vía que está en excelentes condiciones. Por lo menos no hay polvo. Acá tenemos más imágenes de la espectacularidad del Bosque de Piedras. Grabado con un dron. Ahí están las formaciones rocosas y al fondo el Cerro Páncula, que es este cerro en forma de nave espacial. Bueno, eso es básicamente lo principal en Andahuaylas. Hay muchos otros lugares para visitar, pero por falta de tiempo es creo que lo mínimo que deberían saber. ¿Tenemos una llamada más? Antes de esa llamada tenemos a Alexander Rincón Macote que dice, también pongan la Plaza de Armas de Talavera, San Jerónimo, son las más hermosas del valle. Es verdad, también van a tener que conocer las 3 plazas, San Jerónimo, Andahuaylas y Talavera, que también se ha mejorado en los últimos años. Correcto. Buenas noches, ¿tu nombre y dónde nos llamas? Profesor, le estoy volviendo a llamar, Henry Guzmán Rivas. ¿Qué tal, Henry? Cuéntanos. Hola. Todavía no me he dormido, profe. No, está bien. Gracias por estar despierto. Adelante. Profe, una consulta, profe.
¿qué posibilidades? O sea, la U si gana este partido prácticamente ya sería campeón nacional. ¿Y Correcto. qué pasa si queda empate? ¿Qué pasa si queda empate o si no, si pierde, no? La consulta. Bien, la consulta es la siguiente. Como ambos equipos están empatados, tanto Alianza como Universitario tienen 36 puntos, si la U empata y Alianza gana, Alianza será el campeón del torneo clausura. Y para definir el título habrá un playoff entre Alianza campeón del clausura con Sporting Cristal segundo en el acumulado. Jugarán ida y vuelta y el ganador de ese partido jugará la final en partidos de ida y vuelta con Universitario. Esa es la situación si es que la U no gana o simplemente empata o pierde en Andahuaylas el día domingo. Si la U gana, será campeón del clausura y como ha sido campeón de la apertura, automáticamente campeón nacional 2024. Esa es la respuesta. Bien, eso es el resumen, lo que hay por hacer en Andahuaylas. Hemos sido más de 300 conectados en total. Vamos a terminar de leer unos últimos comentarios y si alguien nos quiere llamar ya para ir cerrando el programa, estamos todavía con las líneas abiertas. Vamos a comentar. Tenemos un comentario acá de Sonia GR. Estimados André Milciades, lindo programa. Deportivo en vivo. Saludos de Richaco y Sonia. Saludos para Richaco y Sonia. Saludos para un fuerte Sonia, abrazo para la familia. Para Richaco. Bendiciones para ambos. Gracias a JP Molina también dice, según pronósticos del clima, se espera tormenta eléctrica el día domingo. Cierto, busquen en Google. Sí, eso hemos comunicado ayer, pero esto podría cambiar, se puede actualizar. Habrá que esperar, todavía tenemos 4 días aproximadamente. JP Molina dice, según pronóstico de eso mismo, Ever Francisco Castro dice a todos los visitantes de fuera de Andahuaylas que si llegan el sábado o domingo, comentarles que va a haber feria donde van a encontrar de todo, desde comida y mucho más, lleguen con confianza. Luego vamos a ver nada más en Facebook, vamos en YouTube. Andrés Alfaro nos dice, corazón Alianza Lima, corazón para ganar la victoria, volveremos para verte campeonar. Un hincha de Alianza también, Richard Bazán, mejor ya no vayas, dice, mínimo 7 horas de Cusco a Andahuaylas. Joel Rojas, ¿a cuánto alquilarán las casas que están cerca del estadio? Lo que el costo promedio es 100 soles por persona a la noche, como mínimo. Richard Bazán dice, estoy viajando de Talara a Cusco el sábado por la noche, llego a las 6 de la mañana a Cusco, ¿es posible encontrar colectivo Cusco Andahuaylas? Perfecto, hasta Bancay, lo más práctico. Pero yo no creo que llegues ya, o sea... No, el sábado está bien. Ah, ya, pero acá dice, llego a las 6 de la mañana a Cusco, dice. ¿Pero qué día? Sábado. O sea, él dice, estoy viajando de Talara a Cusco el sábado por la noche y llego a las 6 de la mañana a Cusco. No creo que vayas a llegar, porque de Cusco a Andahuaylas... Son más o menos 8 horas. En auto, corriendo así, sin que tengas mala suerte de una tranquera ni nada, llegas en 6 horas y media, 6 horas. Entonces, si sales 6 de la mañana de Cusco, llegarías mediodía, que ya cruzando los dedos para que la cola alcances a entrar, porque las colas van a ser muy largas, ¿no? William dice, las colas para norte, ¿desde qué hora es? La gente va a seguramente hacer cola desde un día antes, ¿ah? Desde temprano seguramente, porque quieren ganar el mejor sitio. Y las colas van a ser bastante largas. Ojalá que la organización, en este caso los dirigentes de los Chancas, puedan aperturar el ingreso al estadio muy temprano, de repente desde las 10 de la mañana, 11, para que entre la gente con calma y pueda ubicarse y ya llevar sus alimentos para o esperar la hora del partido. En los partidos contra Alianza y contra Cristal, la gente hacía cola desde las 7 de la mañana. Imagínense lo que va a ser este partido, por lo que se está jugando, van a hacer cola seguro desde un día antes. Reinaldo Maguiña dice, ¿puedo encontrar comida en el mercado? No tanto, porque... El sábado sí, porque el domingo en la feria. El fin de semana, por lo general, todo se mueve a la feria que está a la orilla del río. Ahí es donde vas a encontrar todo, ¿no? También va a haber comida en la puerta del estadio. En la puerta del estadio en también. Pampacheri y Avenida Perú. Renzo Díaz dice, el sábado hay lugares donde podamos previar con amigos. Perfecto, no sí. quisiera tomar en la calle. Claro, hay un montón de discotecas, restaurantes en la plaza. Más arriba en San Jerónimo también. Así que, y en las calles también seguro se va a armar la fiesta, ¿no? En los parques, va a haber de todo en este fin de semana. Muy pocos van a dormir, creo, el sábado. Sí, acá dice Willy Guamaní, profe, buenas noches. Revisé su WhatsApp, le envié imágenes de lugares turísticos para que comparten transmisión. Sí, ya lo he visto, pero se me va a complicar un poquito compartirlo porque no voy a abrir el WhatsApp acá en la transmisión en vivo. Es un poco difícil, ya de repente para mañana, con calma. Bien, ya estamos en la parte final, ya son las 12 de la noche con 1 minuto. Gracias por seguirnos, hemos salido gracias a la mansión Casa Hotel, que a propósito tiene una oferta, si podrías reiterar. Sí, vamos a comentarlo mientras rapidito. Vamos dando lectura a Farmacia Cristo Rey en la avenida Andahuaylas 270, agente Interbank. No hay cortito nomás, la mansión Casa Hotel, que es nuestro auspiciador, está ofertando un paquete doble, ¿no? Las personas que no compraron ni entrada ni consiguieron alojamiento
Este paquete tiene todo menos el pasaje, ¿no? Incluye para 2 personas una habitación matrimonial del sábado al lunes, alimentación completa de almuerzo, desayuno, cena y 2 entradas para Occidente a 2.275 soles. Cualquier persona que lo requiera, comuníquese al WhatsApp de la mansión al 983-668864, 983-668864. Bien, amigos, estamos llegando a la parte final, reiterando que el árbitro del partido entre los Chancas y Universitarios será Mike Palomino, quien es el encargado del arbitraje que sea lo más imparcial posible el día domingo. Mañana regresamos nosotros en la radio a las 8 en Radio Andahuaylas y en la noche a las 10 estaremos con nuestro programa a través de Facebook y YouTube. Despedida de André y hasta el día de mañana. Bien, nos vemos mañana. Bueno, vamos a recibir una última llamada para irnos. A ver. La de cierre. Aló, buenas noches. ¿Tu nombre y dónde nos llamas? Hola. ¿Qué tal? Justamente hace más de media hora por ahí llamé. Cuéntanos. Mira, perdón que insista con esto, pero ustedes sobre una ruta que era de Lima a San Clemente, de San Clemente hacia Ayacucho. Andahuaylas. Sí. Ayacucho. Correcto. Yo tenía planeado salir de trabajo, que es Puna aproximadamente, para tomar el Soyuz, dónde se toma y de cuánto tiempo a San Clemente en Soyuz. Debe ser más o menos 3 horas. Soyuz está pues en la Avenida México con el Paseo de la República. Con Paseo de la República, no, la vía expresa de Paseo de la República. Perúbus o con Soyuz. México está Soyuz, está Perúbus. Es un terminal Entonces, grande. Ahí al costadito del metro de México, vas... salen cada media hora, si no me equivoco. Se llenan y salen, minutos. creo. Entonces, creo que está 15, 20 soles el pasaje. Subes, le dices al conductor que te avise y en tu teléfono marcas kilómetro 216 para que te bajes en San Clemente. Listo. Y, calculando más o menos, ustedes unas 5 horas, podría llegar a las 9 de la noche por ahí a San Clemente. Y de San Clemente a esa hora... No. ¿A qué hora sales de Lima, más o menos? ¿A qué hora estás pensando salir de Lima? Yo salgo de Lima, más tardar estoy a las 4 de la tarde por acá. Yo te recomendaría que salgas un poquito más temprano, que salgas 2, 3 de la tarde, para que llegues 5 o 6 de la tarde a San Clemente, todavía con luz de día, para que puedas conseguir más rápido autos, para que puedas comer algo rápido y arranques hacia Ayacucho en auto. Listo. En ese caso, pasa algún contratiempo. ¿Todavía hay autos en la calle? O sea, yo me refiero a eso a las 9 de la noche en San Clemente. Imagino que también podrías esperar de repente a los buses, porque también a veces paran buses que van a Ayacucho, que son bastante empresas. Y hay bastantes autos, o sea, San Clemente es un punto clave. Lo que más hay son movilidad para todos. Y la comisaría está en el mismo inicio de la carretera. Ahí puedes preguntar, puedes solicitar información para que te orienten. Ok. Y también la seguridad. En este caso, en el mejor de los tiempos, estoy en San Clemente a las 8 de la noche, como ustedes dicen, ¿no? Por ahí. Sería mejor que estés antes, ¿no? Dependiendo a qué hora salgas de Lima. Sería cuanto más temprano salgas... Yo te recomendaría que trates de llegar 5 o 6 de la tarde a San Clemente. Ya, y en caso estoy saliendo de San Clemente hacia Ayacucho a las 6 de la tarde, ¿a qué hora estoy llegando a Ayacucho? Más o menos, calculo unas 6 horas. Medianoche, va a ser a 12, 1. Y ahí en esa hora hay autos para Creo que los autos salen a partir de las 3, 4 de la mañana. Sí, pero de repente pueden haber... Sí. Igual puedes conseguirte un hostalito, un lugar para pasar unas horas para que puedas descansar en Ayacucho y sales muy temprano, ¿no? Antes de las 6, 5 de la mañana y llegas a Andahuaylas 10 de la mañana, 9 de la mañana. Ok. Gracias. Listo. Cualquier cosa nos llamas a este teléfono, en cualquier hora. Nos escribes. O nos escribes por WhatsApp para apoyarte. Listo, muy amable. Gracias. Buen día. Listo, gracias, hasta luego. Bueno, bien, amigos, con eso ya vamos a cerrar. Gracias a todos por conectarse, por sus comentarios. Recuerden que nos ayuda mucho que se suscriban a nuestro canal de Facebook, YouTube. También en TikTok y en Instagram nos encuentran como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Vamos a estar subiendo contenido del partido y de los chancas en estos días. Bien, gracias. Buenas noches. Hasta mañana.